esa cosa. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Bueno, en el caso de las posibilidades de exponer o de no exponer, eso es relativo en términos del artista, ¿no? Porque en Cuba hay espacios para determinada gente. O sea, si yo pienso que el problema está en términos de libertad de expresión, no tanto en la forma como en el contenido, ¿no? Como tú abordes el arte. Si tú te planteas hacer un arte más sociológico o crítico o que traduzca la realidad de un modo inmediato, eso te puede crear problemas en términos de posibilidades reales para exponer, para tener espacios, para viajar, para que te promuevan. En el caso nuestro, a partir de lo que fue arte de la calle, se nos han ido cerrando los espacios. Al extremo de que en estos momentos nosotros no podemos poner en ninguna galería. Prácticamente no se nos permite viajar o exponer en el exterior. Tenemos que hacerlo de un modo clandestino. Y aunque también para la gente que está pintando de un modo más, digamos, contemplativo o más de un modo hedonista, ¿no? Con la obra, lo que tienen una relación más hedonista con la obra, que pintan cuadros para vender o cuadros para exponer, y su pretensión únicamente es ser pintores, también tienen pocos espacios y también tienen pocas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta obra que tengo colgada acá, es una manera que hemos encontrado nosotros para burlar en alguna medida la censura. O sea, me asumo yo como obra y participo en todas las exposiciones, o sea, y me expongo yo como obra, ¿no? Aquí están, es como una ficha técnica de un evento determinado que fue el Salón de Premiados, con la sigla del grupo, que es Arte y Derecho, y los datos tradicionales que tiene una ficha técnica o un pie de obra, ¿no? Donde explica, por ejemplo, el título, por ejemplo, es Ego Art, yo soy mi mejor obra. Medida 1,59 de edad por 31 años. Técnica, carne, huesos, vísceras, sangre, sentidos, ideas. Autores, Juan Revolución y Mirta Cultura. O sea, Juan, mi padre, y la Revolución. Mirta, mi madre, y la cultura. Precio, caro. Y la dirección es calle Cuba, entre Amargura y Reforma, número 1990, zona postal 31, Habana Vieja. Hecho en Cuba. Por ejemplo, esta pieza es una manera también de jugar con el contexto, ¿no? Esto es una lámina para enseñar a los niños a leer, donde se descontextualiza y se juega con el lettering. Es una lámina ya hecha para eso, donde se da un significado al objeto y donde se explica cada frase, ¿no? A la hora de...
Y como te decía ahorita, o sea, el que pinta abstracto, el que pinta de un modo, o el que hace paisajes, o el que hace una pintura contemplativa, o el que pinta de un modo decorativo para vender, no tiene ningún problema en términos del pequeño mercado que existe y en términos de promoción. El problema está cuando tú abordas la realidad o cuando tú asumes el arte como un instrumento también de la lucha, ¿no? O de lucha política, ¿no? O cuando tú defiendes con el arte, que es tu vehículo en definitiva de expresión, para defender determinados derechos, determinadas libertades. Ya en ese caso sí el juego se hace más difícil, ya se te empiezan a cerrar los espacios, ya... Por ejemplo, en el caso mío yo provengo de la institución arte, yo provengo de la academia, ¿no? De la escuela. Y hasta una época donde yo lo que hacía era pintar para salones, o pintar para exposiciones, o pintar para que me compraran la obra, no tenía problemas, ¿no? O sea, problemas entre comillas, o sea, tampoco me compraban toda la obra, ni me promovían tanto, pero bueno, ya a partir de que tú empiezas a cuestionar la realidad, sí. Y cuando también le das la posibilidad a la prensa, o le das la posibilidad a los críticos, o le das la posibilidad a gente que viene del exterior, de darle una determinada información o de enseñarle tu obra, ¿no? Obra que no puedes exponer en Cuba, en definitiva, y que uno quiere salvar. ¿Cuáles son las realidades que aquí el artista no puede tratar, no puede explicar, no puede criticar? O sea, sí lo puede hacer, porque de hecho nosotros lo hacemos, ¿no? Y mucha gente lo hace, pero lo que no tienes es el espacio político para llevarlo o sea, para que el público pueda percibirlo, ¿no? Y no tienes tampoco mecanismos de divulgación ni de promoción. Eso no existe, ¿no? Son alternativos, tienes que crear. Y como la actitud nuestra en alguna medida tiene que ver con la alternatividad, aunque en Cuba la alternatividad no existe, o sea, no está reconocida como... Tú tienes que apropiarte de eso e inventar los medios o buscar los mecanismos para que tu obra se conozca, ¿no? Pero entonces se puede decir que aquí hay un arte oficial que se puede Sí, ver. hay un arte oficial. ¿Y un arte alternativo que no se puede ver? Ajá. ¿Me lo podrías decir tú? Bueno, hay un arte oficial que también es problematizador, o sea, pero tiene un límite, ¿no? O sea, ya cuando se pasa ese límite, esos artistas pasan a una evaluación o a un cuidado, a una actitud de vigilancia o en términos ya políticos, ¿no? A partir de todo un mecanismo de curaduría que existe en el Ministerio de Cultura, ¿no? Ellos son los que miden la intensidad del discurso político de la obra, ¿no? Y, o sea, hay gente que son oficiales y que sí exponen y que sí venden y que sí viajan, ¿no? Y por eso no se expresan de otra manera también, porque están cuidando su estatus, ¿no? O la posibilidad de viajar. Bueno, tú en lo personal como artista, ¿cómo ves la revolución hoy? ¿Qué significa la revolución cubana para ti? Bueno, para mí, en estos momentos, para mí la revolución dejó de significar. O sea, para mí significó mucho durante toda una época, durante mi infancia, durante mi juventud. Sí. Pero a estas alturas, yo no creo realmente en el proyecto político que existe en Cuba. La revolución, Yo pienso que la posición que tiene oficialmente el país no tiene que ver nada con una actitud revolucionaria. En términos de idea y en términos de cambio, en términos del mejoramiento en definitiva del hombre, ¿no? Yo creo que a medida que pasa el tiempo, lo que se cierran más los espacios, hay más carencia, hay menos posibilidades de libertad y la realidad se está haciendo muy difícil realmente, ¿no? ¿Y a Fidel cómo lo ves? Yo lo veo como un personaje en el cual yo creí, al cual yo admiré, pero que pienso que en estos momentos su proyecto es un proyecto muy personal y yo no creo que a él realmente le interese la emancipación en estos momentos. O sea, fue un tipo de vanguardia, fue un hombre yo creí en esa vanguardia política, pero hoy no creo que sea en vanguardia. Creo que hoy están cuidando el poder sencillamente que tienen, la hegemonía que tienen y cuidando la historia que han hecho, ¿no? El proyecto que en definitiva ellos hicieron y que no quieren dejarse arrebatar. Pero no creo que eso tenga que ver con el mejoramiento de Cuba ni con la posibilidad real de un cambio, ¿no? ¿Y como joven, digamos, cómo ves el futuro? ¿Que se va a hundir la revolución? ¿Que va a haber algo, una guerra civil? ¿Cómo lo ves? Yo realmente no lo veo. Yo
estoy bastante escéptico con respecto a eso, porque conozco bastante el proceso de la revolución. Esto, yo tengo justamente la edad de la revolución, yo nací con la revolución. Y no, yo no veo por ningún lugar intenciones realmente sanas o intenciones realmente soberanas o revolucionarias en términos de que haya una mejoría. Y por otro lado, o sea, si la hay porque en algunos casos la hay porque están forzados a hacerla, pero no por una voluntad realmente emancipadora, ¿no? Buenas noches a todas las personas que se están conectando ahorita con otra edición más de Estratos de Instar. Hoy, bueno, acabamos de ver como presentación la entrevista que le realizan a nuestro invitado de hoy, que es Juancí González. Bienvenido, Juancí, a Estratos de Instar. Muchas gracias. Estoy súper emocionado, nervioso, pero contento de estar aquí. Ahí un poco ya nos sirvió esta entrevista como introducción para ir poniendo en contexto de lo que vamos a estar hablando. Esa entrevista fue, no sé exactamente qué fecha, creo que es 89, 88, pero recuerdo que fue hecha por Bertrand de Legrand, un periodista de Le Monde, que entraba a Cuba y hacía periodismo independiente, y se hizo amigo de nosotros, éramos muy amigos, y nos ayudó mucho. Y él decidió hacer una serie de cortos y documentación, porque nosotros no teníamos recursos para documentar nada, no teníamos cámara, por eso no hay muchas fotos. Y casi todas las fotos que yo tengo me las han donado gente. Yo no tenía cámara ni en ese entonces veía la fotografía como sí la veía como un recurso expresivo, pero yo no tenía el recurso. Entonces yo la veía más como un instrumento de documentación. Pero muchas fotos aparecieron, me las enviaron después cuando apareció Facebook, amigos de aquella época. Por eso tengo ahora más o menos un grupo de fotos. Entonces en esa entrevista Bertrand hizo como un grupo de ellas, y eso está hecho en el cuarto del apartamento de Jorge Crespo, donde él creaba y discutíamos y hacíamos proyectos ahí juntos, y hacíamos los planes para la calle también, para ver cómo hacíamos, y muchos de los murales fueron realizados ahí en esa pared que está detrás de mí. El cartel que tengo en el cuello creo que es de una acción que fue cuando me censuraron en el salón de premiado nacional en el Museo de Bellas Artes. Primeramente yo cogí 2 premios en el salón provincial en Pinar del Río. Yo estaba descansando en Pinar porque me tenían loco y fui a vivir con mis padres. Y un amigo mío, Arnaldo, Simón Lopetegui, que trabajaba como arquitecto en ese tiempo, es un artista ahora en el exilio, en Miami, un gran artista. Arnaldo me dio alojamiento en su casa y me permitió hacer las piezas ahí. Yo las mandé con su nombre y fueron premiadas. Ya yo estaba en la lista negra. Y entonces, el día de la premiación fue que se enteraron que eso no era Arnaldo, sino que era mía. Entonces me quitaron el dinero y la premiación y eso. Y las piezas no pasaron a la exposición nacional, que venían de cada provincia y se hacía una gran exhibición, ¿no? Entonces, es un traje como de precio, rojo y negro, y que yo usaba, que me lo diseñó Adrián Morales, y tenía ese cartelito que decía obra de actitud, esto es una obra de actitud, ego art. Se decía arista joven cubano en vez de artista, título. Se decía autores, padres de revolución y Mirta Cultura. Y entonces decía mis medidas, carne, orine, sangre, hueso, víscera, los materiales. Y abajo decía dirección calle Cuba entre Amargura y Reforma, vedado La Habana, Cuba, y creo que el año. Eso yo lo tenía aquí. Me paraba enfrente de las piezas vestido de preso y la gente, era una obra de actitud, la gente me leía y me corría hacia otra pieza. Depende de dónde estaba la gente, yo me corría. Y hasta que me sacaban de una galería o del museo, los CBP. Los veladores, las personas que ven. Sí. Ya.
Oye, Juan, sí, vamos, si quieres, a hacer un poquito de memoria para llegar a ese momento del Ok. 89. Ahorita estábamos hablando de cómo te inicias tú incluso en el mundo del performance, Ya. que yo te decía que ya para mí eso era como un acto de disidencia en los 80 en Cuba, porque no formaba parte del programa de enseñanza artística. Entonces, si quieres, vamos a empezar por ahí. Me parece bien, porque así voy como uniendo la memoria. Sí, en Elisa, yo era muy feliz en Elisa y la única angustia que tenía era toda la cosa. Yo no tuve la suerte de otros artistas que tuvieron a gente mucho más adelante, como Flavio, como Pon Juan o como otros profesores, que los empezaron a ayudar a pensar. Yo tuve que buscar esa manera solo y gracias a compañeros de clase y gracias a compañeros mayores que me llevaban 2 años, como el mismo Pon Juan, como Mario Trenar, Mario Ángel Trenar, eh, teníamos un grupo y leíamos mucho y discutíamos. Ahí estaba también Villalobos, Nelson Villalobos. O sea, éramos un grupo y eso a mí me formó mucho. Yo era más chiquito. Ahí estaba también, venía a veces el poeta Ángel Escobar. O sea, éramos un piquete y nos pasábamos libros, leíamos mucho a autores que no se leían en Cuba, que eran prohibidos y qué sé yo. Y entonces eso a mí me formó bastante. Y por otro lado, yo tenía la influencia también de un amigo cercano que le gustaba jugar mucho y que tenía una relación muy suelta con el performance y con cualquier forma de arte. Él incorporaba todo, era segundo planes. Y en la escuela, segundo, había hecho muchas cosas ya, intervenciones que tampoco sabía, yo creo en ese momento él, que eran intervenciones con el mosquitero, con la litera. Imagínate, nada más que correr la litera a todo ese campo verde de Elisa con el mosquitero y ponerte a leer ahí por un día, ya eso es una intervención. Entonces, segundo hizo muchas cosas fabulosas ahí en esa región, dentro de la escuela. Y eso me alentó mucho a mí. Por otro lado, yo estaba harto de la mantención, yo estaba harto del paternalismo, tanto del Ministerio de Cultura como de Elisa. Estaba harto de los conceptos de premiación, aquella toda mentalidad de salones y de ponernos a competir y de hacernos creer que éramos como gente elegida por nuestros talentos, que éramos como, vamos a ser como embajadores del sistema oficial cubano. Todo aquello me tenía harto. Y yo ya no estaba pintando con óleo, ya no estaba haciendo como obras con supplies tradicionalmente de arte. Y eso es lo que me lleva a performance, es mi malestar. Por un lado era feliz porque estaba en La Habana, porque podía ver el mar, porque podía bañarme todos los días en la playa, tenía toda esa libertad linda y conocer a gente en La Habana, pero tenía la angustia de la opresión y toda aquella imposición con el realismo socialista en las clases. Vinieron un montón de profesores soviéticos a enseñarnos a pintar y yo no quería hacer eso. Y entonces eso me lleva a soltarme, a querer hacer otras cosas. Después empiezo a leer a Boyce, empiezo a leer a otros, a Vito Conti, empiezo a ver otra información en la Biblioteca Nacional y todo eso empiezo a juntarlo con mi necesidad. Y empiezo a jugar yo también, a hacer intervenciones, primero tanteando dentro del mismo ISA, en el río, en las ruinas, probándome yo para no tener miedo, para no tener temor. Tenía mucho miedo también. Entonces, cuando ofrezco mi proyecto de tesis, yo estaba muy impresionado con toda la cosa, que me había leído un libro sobre los esposos Rosenberg. Y más que todo el conflicto con la cosa ideológica, si eran de la KGB o no, si todas esas cosas, si eran espías rusos o si podrían serlo, en fin, toda aquella angustia a mí no era lo que me interesaba. Lo que me interesaba era, lo que a mí me había afectado mucho era lo que había detrás en términos de lealtad que habían entre ellos dos, de confidencia, de yunta, y que el amor era tan fuerte que ellos no se delataron, ellos no se echaron para adelante, ellos atravesaron todo y se dejaron ejecutar. A mí eso me afectó mucho. Entonces esa era la parte del homenaje que yo quería hacer, porque yo veía que nosotros carecíamos de eso en nuestro contexto. Había muchos delatores, a mí me habían quitado muchos libros de Borges y los tenía en la taquilla escondidos, los leía con forros de revistas soviéticas y los escondía y me delataron. Y siempre había un chivateo y una cosa que a mí me desagradaba muchísimo. No había amistad, no había amigos de verdad, ¿sabes? Todo el mundo estaba jugando a formar parte del equipo nacional, ¿sabes? Y jugar afuera, ¿no? Y entonces yo propongo la tesis con eso y hago mi primer performance fuera,
Otra cosa, no lo quise hacer en el ISA, en un aula. Yo creo que yo soy el primer graduado del ISA que hace su tesis de graduación fuera del ISA, de la academia de una. Eso lo hice en la Galería L. En L. Sí, ahí me apoyó mucho Marta Lima, que es una gran amiga, y ella me ofreció todo el apoyo. Y ahí, o sea, ahí hice un conjunto de diapositivas. Juan Blanco me hizo la música electroacústica y era un proyector con proyecciones de imágenes, de fotos, algunas de ellos en su vida cotidiana como pareja, como padres, como doméstica, y otras que eran más poéticas. Habían flores en todo el espacio y una tumba de tierra. Y sobre la tumba es que se proyectaba, estaba el formato de la proyección. Y al final había una actriz desnuda que hizo parte de un performance final, que empezó a quitarle la tierra a la tumba y a dejarlo en un objeto. Lo convirtió, lo dejó como en el esqueleto, como en la estructura, ¿no? Quitó todo el encanto de la tierra y lo dejó en la estructura. Algo así era. Paisaje de sueño, algo así. Y eso ya me dio esa confianza, ¿no? Y me gradué bien, me evaluaron bien, me gradué con honores. Fue difícil sustentarla, porque en ese momento no era parte de los estudios, ¿no? Oye, Juan, tú me comentabas que además de esta incomodidad que tenía que ver específicamente con tu formación como artista, que claro que también es política, pero está más hacia el mundo del arte, con el tema del performance, el propio contexto cubano de los 80 sirvió, digamos, de escenario para que tú empezaras también a problematizar y a cuestionarte pues, algunas cosas, ¿no? Que luego van a salir en tu trabajo. Entonces yo te quería pedir que si podías hablar un poquito de eso que pasa en los 80 y que es como una especie de punto de giro para ti. Era un momento muy fascinante, porque era como un gran hormiguero. Había mucha inquietud, mucha dinámica, muchas propuestas, ¿no? Yo tenía mucha admiración y respeto por Gustavo Pérez Monzón, por Leandro. Yo estuve un poco vinculado a ellos con aquel asunto del yoga, cuando castigaron a Tomás y lo expulsaron de la enseñanza y todo eso. Yo los seguía mucho a ellos, me afectaron mucho. Y sabía de los performances a comienzo de la década en Guanabo, creo, en una casa que rentaron y fueron todos, lo que después también fue Volumen 1, o sea, un grupo de gente del grupo. Después vi Volumen 1, me afectó mucho, porque era muy atrevida, más de la estética, pero también era política en términos de cambio. Y no era obvio, ni era muy evidente, pero también aludía, dándole un empujón. Cuando tú mirabas hacia la otra galería, lo que había eran macheteros. O sea, era otro tipo de oferta y de pensamiento y de actitud ante la obra, ¿no? Y eso me afectó también. Yo nunca conocí a Ana Mendieta, pero supe que había estado y que la influencia que había ejercido. Empecé a investigar sobre Ana Mendieta, a ver su trabajo, o sea, todo eso. Pero más que nada había un concepto que hoy puede parecer muy nice, pero para mí significó mucho en aquel momento, que era el concepto de Voice, de que toda persona es un artista, de que puedes construir hacer una escultura social, tú puedes moldear un poco la sociedad, tú puedes educar a la sociedad, tú puedes alfabetizar a la gente en términos cívicos, en términos de derechos. Y eso nació por ahí, ya yo recién graduándome. Y a mí me gustaba también el diseño. Entonces yo quería convoyar un poco todo eso, ¿no? Esas fueron mis influencias. Y cuando yo vi que Voice podía usar cualquier recurso, cualquier material, y el poder que eso tenía. Por ejemplo, me acuerdo que él performance cuando él contrata a unas perras en celo y se lleva a todos los perros de los cazadores buscando zorros en Alemania y los desvía de la cacería porque hay perras en celo, cosas así. ¿Cómo tú puedes afectar esa mecánica oficial o de la clase más poderosa en un contexto y que no es necesariamente violento en términos físicos? ¿Cómo? Hay mil recursos para... Y todo eso a mí me explotó la cabeza, a mí me abrió un... Y la otra cosa, yo siempre he sido muy independiente.
o he querido ser independiente. Y entonces, la cosa de verme limitado a un estudio, de verme limitado, a mí me quedaba chiquito, de verme limitado a un material, a una cartulina, y repetir eso, o repetir esa técnica, ya eso me tenía aburrido. Yo no sentía que yo necesitaba más nada. Incluso hoy yo no trabajo con nada de eso. Eso está dentro de mí, eso está en mi formación, pero yo siempre estoy como jugando con otras cosas, ¿no? Y el performance me quedaba cómodo. No me gustaba tampoco la palabra performance, porque yo no me considero un performance art. Yo nunca he hecho un performance en un salón o en un donde la gente viene, están invitadas y todo el mundo me está esperando. Yo soy un celebrity y yo ofrezco una información y la gente la lee. Nunca he hecho eso. Siempre me interesaba más el concepto de acciones o de eventos. Me gusta intervenciones también, me parece una buena palabra, pero eso no existía en ese momento. Yo le llamaba acciones. Y me gustaba mucho sorprender a la gente. Me gustaba mucho trabajar con la persona que camina por la calle, con la persona que no tiene idea de cosas del arte o la estética. Y cómo ellos reaccionan ante eso, cómo ellos me enseñan a mí de su realidad sobre eso. O sea, a mí, yo no subestimo a ese público. Y en un espacio cerrado, por eso, por ejemplo, a Tania, cuando ella hizo su pieza de Tattling en el museo, se lo permitieron. Por eso cuando quiso hacer el proyecto en la plaza, no se lo permitieron. Es esa lógica, ¿no? De control. En la calle es peligrosa, porque en la calle tú no puedes controlar lo que pasa. Hoy no pasa un accidente que alguien dice abajo Fidel, que alguien orina, que alguien está borracho, que una pareja se está dando un beso. Eso está pasando al mismo tiempo. A mí eso me gusta. Y así fue como arrancamos Crespo y yo. La primera jugada que hicimos fue porque teníamos miedo, porque no sabíamos cómo interactuar en la calle con eso, qué iba a pasarnos, ¿no? Usamos obras que ya habíamos hecho, que eran calientes a nivel gráfico, que tenían una propuesta crítica o que tenían un contenido crítico a nivel gráfico. Y lo que hacíamos era ir a esta Copelia, tenerla con nosotros destapada y esperar la guagua. Pero mientras estamos esperando, todo ese mundo de gente en la parada de Copelia está mirando eso que nosotros tenemos con nosotros, ese artefacto que está emitiendo un ruido. Y después montarte en una de esas guaguas con esa cosa. Y todo el mundo está interactuando con tu pieza, se está riendo. Y eso no funcionaba a nosotros como funciona ahora Facebook. Era una manera de mostrar cosas a nivel comunicativo. Y así hasta que nos pararon un día y ya empezaron a molestarnos. Y después decidimos ya empezar en un lugar. Y pensamos que Copelia era el mejor lugar por el tránsito, por todos los recovecos, por todo, que es una cuadra, era ahí frente al Yara. Y entonces empezamos igual, como llevando, por ejemplo, una vez uno de los eventos que ya nos habían llamado la atención, que no podíamos hacer. ¿Eso es cuando se constituyen como el grupo Imán? Imán, ya, como Imán. Así empezó, como grupo Imán. Y me acuerdo que yo, para que no me lastimaran y no contradecirlos, pero hacer lo que yo quería, ellos dijeron que no podíamos hacer nada con términos de arte, ni poner piezas, ni poner arte. Entonces, ¿qué pasa? Que la única manera en aquel tiempo de comunicarnos con un público y que ese público nos siguiera y que ese público hiciera el espacio suyo, porque nosotros queremos crear una plataforma de la gente o para la gente, donde nosotros estamos incluidos, ¿no? No podíamos faltar un miércoles. Si faltábamos un miércoles, nos desacreditábamos por un lado y por otro lado se rompía la cadena de continuidad, porque no había fotocopias, no había periódico, no había internet, no había Facebook, no había modo de comunicarnos. La única cosa es, te prometo que el miércoles a las 5 estamos aquí. Entonces la gente pasaba la voz. Era todo. Y ¿Quiénes iban, Juan? ¿Mm? O sea, ¿quiénes asistían? O sea, esos miércoles, ¿quiénes asistían? De todo. Ahí había de todo. Desde gente mayor hasta gente, pero sobre todo jóvenes. Muchos frikis y mucha gente jovencita y mucha gente que estaba también muy con malestar, que se sentían muy oprimidos y más que nada jóvenes. Amigos algunos, artistas no. ¿Del campo intelectual cubano iba alguien? No. Bueno, una vez fue Desiderio y se armó una gran discusión, que eso está firmado, eso existe, eso lo firmó la televisión, y existe porque la televisión lo firmó. Fue Desiderio, estaba Lupe Álvarez, y ellos dos confrontaron a un provocador que nos estaba tratando de desacreditar y nos quería como casi encerrar. Y Desiderio, con toda su verborrea y todo su saber, lo puso como un zapato, y también Lupe. Empezaron a defender
la propuesta como que teníamos derecho a hacerlo. Sí, la calle era de nosotros, la calle siempre se nos dijo que era, y que el futuro era nuestro, porque, o sea, ese era un poco el argumento. ¿Qué hay de malo? Muéstrame puntos donde tú me digas que eso es contrarrevolucionario, que eso es atenta contra esto, o que atenta contra la Constitución o contra la ley, o whatever. Y no tenía argumento. Entonces hay una gran bronca con eso que es muy buena. Y así, una vez fue Cuenca, hizo una pieza conmigo que era muy interesante, que eran letricas de galletitas, era un alfabeto de galletitas. Y yo había conseguido papel de fotografía, de fotocopia, pero en aquella época aquel papel tenía como sensibilidad. Era como papel fotográfico vencido. Y yo me había fascinado, lo encontré en la basura de la Universidad de La Habana, fuera en la basura, unas cajas de ese papel. Y ese papel yo lo empecé a experimentar con él, me di cuenta que si tú le ponías algo, pasaba un ratito con la luz del sol, se ponía brown oscuro, como tu pelo, se ponía así rojo, brown. Y entonces vi lo de las galletitas, trabajábamos con esos recursos, era todo muy improvisado porque no teníamos dinero ni teníamos con qué, era una cosa toda, pero la propuesta era todo eso, era un pretexto para provocar, hablar, discutir, alrededor de una idea o alrededor de otras ideas que nacieran allí. Y no había censura. Esa fue otra de las cosas que se trabó con el Ministerio de Cultura, con Abel Prieto, con aquel señor del Partido Provincial que ahora tiene otro cargo importante ahí en Cuba, no me acuerdo cómo se llamaba él. Bueno, y era que primero ellos decían que no había una propuesta estética curada, y segundo, que no todo el mundo podía participar. Y nosotros le decíamos que ahí no había censura, que el parque no tenía nada que ver con la institución arte oficial, que era un espacio abierto. Y si nosotros estábamos abogando por tener una plataforma libre, un espacio donde se pudiera disentir, donde se pudiera debatir o tener diálogo, qué sé yo no podía decirle a nadie que no podía participar. Yo no podía excluir a otra gente porque yo vengo de Lisa, o porque, o sea, yo no podía hacer eso. Eso trabó la bronca y la discusión con la institución. Por eso lo cerraron también. Y recuerdo que fue Cuenca, hizo esa pieza conmigo, que poníamos letras de galletitas. Yo le decía a la gente, piensa en una palabra que tú quieres que desaparezca del vocabulario nacional. Y, por ejemplo, tú escogías policía o seguridad del Estado o represión, por ejemplo. Entonces tú ponías las galletitas, las letricas sobre el papel y los poníamos al sol juntos, era como una mesita, ¿no? Y se imprimía el texto. Y después nos comíamos las galletitas, tú te comías una letrica y otra. Y si tú querías que eso desapareciera, lo dejábamos puesto al sol un ratito más y se ponía brown. O sea, si tú querías preservarla como derecho o como amor o como lealtad, nos comíamos las galletitas, pero enseguida enrollábamos un papelito y yo te lo ponía en un estuche y tú lo conservabas. O sea, eso lo hice con Cuenca. Cuenca me ayudó en uno de esos. Y participaba el público, cualquier persona participaba. Cuenca fue una vez, recuerdo. Fueron otros artistas, Ibrahim. Gente visitaba, gente miraba. Alguien que fue varias veces también observándolo fue mi amigo Iván de la Nuez. Él estuvo varias veces allí mirando de qué se trataba y pensando. Y hemos hablado de eso después, ¿no? Sí, iban alguna gente, pero así estar integrados con nosotros, habían varios, no asistentes, pero gente que nos ayudaba eventualmente, como César González, como Magín, que yo no sé si sigue haciendo arte, Amaury Pérez, que recuerde así ahora a Alberto Roque, que es fotógrafo, Reinaldo Batista, que era fotógrafo, estudió Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Iban así gente, pero el núcleo del grupo era chiquito y estaba, hay una persona que no quiero mencionar porque está dentro de Cuba y no quiero perjudicarla, pero básicamente éramos Crespo y yo. Y nosotros estábamos ya resueltos a que pasara lo que pasara. Entonces nosotros no queríamos incluir gente como miembro del grupo oficial cuando podían ejercer represión contra ellos. Eran más jóvenes o no estaban convencidos como nosotros de darlo todo.
Entonces teníamos miedo que eso repercutiera. Incluso todavía hoy hay nombres que yo no menciono y un día me van a condenar porque lo excluí. No, yo no los he excluido. El problema es que ellos se salieron porque se les estaba perjudicando su vida. Tenían niños chiquitos, tenían una vida difícil y yo no quería, o sea, yo no tenía eso. Yo tenía una niña también que acababa de nacer, pero yo me la estaba jugando. O sea, yo estaba convencido de que yo no tenía futuro en Cuba de esa manera, de la otra manera. Y yo quería hacer algo que valiera la pena. ¿Eso cuánto tiempo duró? Eso fue como en diferentes momentos, pero tuvo una continuidad como concreta, así por un tiempo sólido. Yo creo que fue 88, 89, entre un parte de un año y el otro. Fue como 3 o 4 meses, algo así. Un miércoles cada semana. O sea, no era una cosa que se hacía todos los días. Era como una... Hubo semanas que fueron interrumpidas por la seguridad, hubo semanas que fueron interrumpidas por el partido provincial, porque, o por el ministro de Cultura, o por el ministro, o por el presidente de la UNIA, porque nos convocaban a reuniones, justo un miércoles. Ellos estaban buscando 1000 mecanismos para que eso, para darle agua al dominó, para sin llegar todavía a la represalia dura, que eso se desarticulara por solo. Entonces, nos hacían trampa. Por ejemplo, hubo una vez que cerraron el parque y nos convocaron, que si realmente queríamos discutir con los intelectuales, que fuéramos a la UNIA. Esa fue la guapería de Abel Prieto. Le dijimos, ok, no lo hemos hecho nunca en espacios cerrados, pero vamos a la UNIA. Además, nos gusta la Sala Villena. Ahí existió un performance antes, cuando el grupo que ellos tenían, y a veces una obra de actitud para nosotros, que nosotros lo habíamos estudiado también como antecedente. Y dijimos, perfecto, nos encantaba la Sala Villena. Y fuimos y nos hicieron lo mismo. Cuando estaba aquello repleto de gente, nos dijeron que no se podía hacer porque había un evento importante. Y nos lo cambiaron para otro miércoles. Ese otro miércoles también fue muchísima gente, aun cuando lo hicieron. Y entonces esa es la que se llama, a palabras necias, la silenciosa Santa Oreja de Van Gogh, que era una cortina roja detrás con esa consigna arriba. Y estábamos Eliseo, Crespo y yo sentados. Teníamos una grabadora. En la grabadora estaba el himno nacional, que fue como empezamos, la bandera cubana. Y estaba lleno de gente. Me acuerdo que estaba la Pogolotti, me acuerdo que estaba Barnet, me acuerdo de unos cuantos. Y lleno de público. Y cuando nos dimos cuenta que era una encerrona, porque desde que llegamos ya estaba la seguridad ahí filmando. Misteriosa gente estaban con cámaras filmando todo el tiempo. Lo que hicimos fue, y tenemos un plan B, lo que hicimos fue ponerle candado a la sala. Antes de ponerle los candados a la sala, le habíamos puesto, ¿cómo se llama? Me olvido en español. Los cáncamos, eso, para poner un candado. Son 2 cancamitos. No, Eso yo lo no habíamos- entendía con eso. Bueno, lo habíamos puesto en la sala, en las 2 puertas. Empezamos el evento, estaban todos ellos sentados en primera fila, incluyendo a Abel Prieto. Y pusimos el himno y no hicimos ningún debate, porque era una encerrona. Estaba la Pogolotti también. Lo que hicimos fue que pusimos una grabación que decía, espacio cerrado, pienso. Espacio cerrado, pienso. Y cuando tú lo repetías muchas veces, se convertía en pienso de comida animal. Y hacía... Esa era la grabación. Eso lo dejamos puesto en la grabadora, que duró todo el tiempo de la cara de un casete. Por el otro estaba el himno, por el otro estaba eso. Dejamos la grabadora ahí. Crespo se levantó y con el martillo que habíamos instalado todo, rompió un espejo que había entre las 2 filas de grupo de gente con silla en un caballete. Y el espejo decía, si tienes algo honesto que decir, sírvete a colocarte frente al espejo. Tu opinión es parte de la obra. Eso estaba impreso en el espejo. Y era como un marco de esos dorado de cuadro, pintura clásica, en un caballete. Y Crespo vino con el martillo y lo rompió. Ese impacto, me acuerdo, alguien me contó, yo no recuerdo, en la locura de irnos, yo no recuerdo, por ahí me contó que Barnet empezó a gritar, que era como de mala onda, mala energía para unir, era mala, romper un espejo. Y salimos allí, dejamos todo ahí, salimos allí los 3 y pusimos candado. Y en el césped de la unidad habíamos escondido en la maleza, así de la cerca, que hay como muchas plantas grandes, habíamos puesto unos cartelitos ahí con madera con punta para clavar en la tierra, que decía pisar el césped. Y llenamos todo el césped de esos mientras ellos estaban trancados y nos fuimos. Después tú puedes imaginarte las consecuencias, o sea, después que ellos salieron de ahí y todo lo que se armó después. Pero eran así, ese tipo de confrontaciones, ¿no?
con el poder. De ahí van a Arde, ¿no? Directo. No, Arde nace de casualidad, tú sabes, en la cabeza uno está todo el tiempo como cuando estás escribiendo, ajustando la mejor palabra, dónde va la coma de verdad o no. O sea, tú estás como, todo esto fue muy improvisado al principio y era una necesidad de crear algo que no se había hecho, y también había mucha confusión con Arte Calle, nos confundían mucho con Arte Calle y era otro tipo de discurso y de trabajo. Pero hasta yo estando en el exilio todavía le llamaban a nuestro grupo Arte Calle, ¿no? Y que yo era parte, que yo trabajaba con Aldito, o sea, nos juntaban a todos porque no había información, eso no se publicaba, no había ninguna, y por otro lado, ni los curadores, ni los críticos de arte, ni nadie estaba escribiendo sobre eso, ni le importaba, y le dieron la espalda, o sea, no había información. Y nos estigmatizaron, al extremo de que amigos míos cercanos, desde Lisa, hermanos míos, me dijeron, no venga más a mi casa, me estás perjudicando, la seguridad me dijo que o sea, yo dejé de visitar amigos porque me decían, no vengas más. Yo tengo niños, yo tengo familia, o sea, eso era muy doloroso porque al mismo tiempo yo sabía que era verdad, que yo lo estaba perjudicando, yo que lo quería lo estaba perjudicando. Así que era, o sea, así es como te dejan solo y te desarman, como están haciendo con Luis Manuel ahora. Aislarlo, tenerlo así, separado de todo, sin contacto, sin conexión, te debilita. Eso te mata. La química y todo lo que le están metiendo, eso te mata más. Pero la soledad y que tus amigos no estén para apoyarte y que nadie te diga yo creo en ti y que no pueda ver lo que está pasando en Facebook, toda la gente que lo está apoyando, ellos no quieren que él vea eso. Entonces eso te va matando, te deja solo. Yo estuve 20 años todavía en el exilio dudando si lo que yo había hecho valía la pena, si era importante o si yo era realmente un artista. Hasta me cuestioné si yo era realmente un artista. Y he estado demostrando por 20 años que lo soy. Y es muy estúpido, pero me bajaron el piso. Entonces, hicimos una convocatoria que era una caminata muy simple y queríamos salir del parque porque nos estaban jodiendo mucho en el parque. Nos dimos cuenta que el parque era un target que para ellos era fácil porque es como tenerte en la casa de San Isidro de Luisma. Ahí te ponen la cámara, los agentes se parquean en la esquina, nos tenían localizados, nosotros mismos nos habíamos autolocalizado y decidimos a salirnos del parque. Y para tantear el primer evento fue que queríamos establecerlo como una continuidad, era hacer caminatas. Hicimos esa primera caminata de sándwich, que eran piezas hechas por colaboradores, por nosotros, por mucha más gente. 25 o 30 sándwiches en cartón, en lo que fuese, que tenían ciertas alusiones políticas o sociales, algunos poemas, y la gente lo escogía, se lo ponía, y yo iba adelante como capitán Cebollita, con un silbato, eso de la policía, o del deporte. Y salimos por todo 23 y íbamos a ir hasta Malecón y regresar por la Piragua y volver a coger 23 de regreso, ¿no? O regresar por otra calle. Y salimos y era caminar por el medio, por la línea que divide. Y fuimos hasta abajo y no nos hicieron nada. La gente nos miraba, nos gritaban, nos decían bravo, qué sé yo, nos decían cosas buenas y cosas malas. Nos ofendían. Y cuando doblamos por el Nacional y entramos en la Piragua, en el área de la Piragua, en ese entonces todavía funcionaba la pizzería esa, no sé si ahora. Ahí vinieron como 4 carros de policía. En aquel entonces eran Lada, no eran carros chinos. ¡Pum! Y cogieron toda la obra, la metieron en los maleteros y la rompieron y la destruyeron y todo. Y Crespo y yo fuimos arrestados. Nosotros dimos la cara, quién eran los que habían organizado. Había mucha gente joven, chicos, entusiastas, pero que yo no quería que eso pasara con ellos, de que fueran a una jefatura de esa. Y nos llevaron a Zapata. Y ahí estuvimos varias horas hasta que se movilizó la brigada de Hermanos Said, que sí nos amparó y nos protegió. Era nuestra sombrilla. Ellos nos dieron amparo por un largo tiempo. Y Rafael López Ramos hizo un gran esfuerzo, el artista, Rafael. Y ellos fueron, él no fue en persona, pero fueron y convocaron a la seguridad, llamaron. Lo cierto es que nos dejaron salir. Y era como una cosa de la brigada, y que eran artistas, no estaban haciendo nada malo. O sea, estaba confusa la cosa. También esto era muy nuevo para ellos, para la seguridad. Esto no era tampoco cómo lo cogían, cómo lo definían y cómo nos reventaban o nos dejaban. Tampoco ellos sabían muy bien qué hacer con nosotros, ¿no? Y era en la calle. Entonces era... Y después de eso fue que, conversando en casa de Crespo y
estaba Ricardo Vega, Crespo, un grupo de gente ahí discutiendo y hablando, se nos ocurrió que Arde era el mejor nombre y en componerle arte y derecho. Nos dimos cuenta que no podíamos seguir hablando de estética y de arte y de justificando si era performance o no, si cómo se hace un performance, cuál es la dramaturgia de un performance, porque mucha gente nos acusaba de que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Nos dimos cuenta que el punto, el meollo de la cosa era el derecho, que era cómo crear un espacio deliberativo, cómo crear un espacio donde la gente se sintiera libre. Yo me identifico mucho hoy, yo veo mucho al parque, como veo hoy Facebook, como veo ahora Instar, transmitiendo esto que estamos haciendo, era con alta tecnología, con otra manera, pero era una manera de burlar la censura y hacerlo lindo. Nos dimos cuenta y empezamos a partir de ahí, hicimos camisetas, hicimos póster, hicimos como fotocopia de una calcomanía, ¿no? Que la pegábamos con tape, pero era como jugando con Arde. Y empezamos a ver, Crespo y yo, cómo convertíamos, nos parecía que lo más interesante era convertir el derecho en estética. O sea, operar desde la estética del derecho o el derecho como estética. O sea, y que la hora de actitud era importante y que el civismo era importante y que la integridad era importante. Y eso empezamos como a hacerlo más fuerte con nosotros, porque nos dimos cuenta que si te metes en esa batalla, a pulsar fuerte con ese aparato tan viejo y tan, no sofisticado, porque es chapucero y es burdo, pero malo, malvado, íbamos a perder. Entonces, teníamos que estar en la línea, o sea, teníamos que estar cuidándonos de cada cosa que decíamos, que no nos cogieran en nada, que nos pudieran joder por eso, ¿no? Entonces era como, pero ya éramos conscientes de que, y ya estábamos transitando hacia la actitud disidente abierta, porque ellos nos fueron llevando, ellos te van formando también, ellos te conducen con el golpe. Si tú cedes, no haces más nada, pero si tú dices, no voy a ceder, tú terminas como un disidente, o sea, y te quedas solo. Juan, ahora que ya entras como a ese tema de cómo construyen la figura del disidente, yo te quería pedir también que si puedes hablar un poco sobre, bueno, por una parte, antes de llegar ya, incluso y reconocerte de que estás completamente del otro lado, que ya eres como el apestado, digamos, o sea, la persona que puede traerle problema a otros. ¿Cómo hay una escena, digamos, en Cuba de los 80 on the ground que no aparece en ninguna parte de la historiografía, incluso del mismo arte cubano, que sirvió, digo, de antesala de muchos de estos proyectos, porque ya desde allí se discutían, se contrabandeaban incluso ideas, ¿no? Tú ahorita me hablabas de las reuniones en Alamar, en casa de María Elena, pero bueno, que creo que exceden también la propia casa de María Elena y que tienen que ver justamente con estos vínculos que se generaron, que excedían al mundo del arte también, que era algo que ya ustedes estaban ensayando y que el mismo dúo era de alguna manera un modelo, ¿no? Para pensar esa articulación entre el arte y la política. Entonces, si puedes hablar un poco de ese mundo que no es tan visible, ese mundo que no está narrado en ninguna parte todavía y que tiene que ver con las redes, ¿no? Yo creo que los amigos son muy importantes. Yo creo que cuando tú tienes un amigo que es escritor, por ejemplo, y tiene una relación honesta, cívica y de integridad con lo que hace, te va afectando y te va cambiando. Yo creo que cuando tú te empiezas a juntar y a vincular con gente que tiene una integridad dentro de ese contexto tan camuflado, donde hay tanta doble moral y donde hay tanta doble cara o doble discurso, todo eso te va afectando, y cuando tú ves que hay gente que puede, cuando tú ves que hay gente que ha resistido, cuando yo, por ejemplo, vi por primera vez a Jorge Valls, el escritor y preso político, abogado también, que aparece al comienzo de Nadie Escuchaba, y yo vi a ese señor hablar con esa integridad y con esa pureza espiritual y con esa belleza de alma. Después lo conocí en Miami y era lo mismo. No fue que lo vi en video o que lo hizo para Néstor Almendro.
No, lo vi en Miami, trabajé con él en la oficina de derechos humanos para ayudar a Cuba, cuando estuve en Miami. Y era el mismo Valls que me tocó el corazón cuando él hablaba. Y cuando aquel hombre dice que lo sacaban de la cabaña, cuando él estaba creo que en El Príncipe, yo no confundo Príncipe Cabaña, que estaba en la prisión, y lo sacaban y dice que le ponían sacos, habían sacos, que lo llevaban al paredón de fusilamiento, y que en la madrugada lo ponían ahí y decían, apunten, preparen, fuego, y él caía de rodillas, se orinaba, y al rato respondía otra vez su cuerpo y le venía la conciencia cuando se estaban riendo los soldados que habían cogido para esa maniobra, para ese chiste político de mal gusto. Ese hombre me partió el corazón cuando yo vi eso. Yo no puede ser. Y ese hombre aguantó 20 años y un día y no se dio con su integridad. Y cuando yo leí sobre Hubert Matus, un hombre que bajó con la Sierra con Fidel, que tenía una integridad de 3 pares, y todo lo que ese hombre le hizo, y todo porque no quieren que se sepa, todo es porque no quieren que eso se vea. Si tienen que matarte, te matan con tal de que no se vea, de que no se sepa, de que no cambie la visión que la gente tiene de ti. Por eso lo más importante de la Revolución Cubana, lo que mejor ellos construyeron, que ya eso se está deshaciendo, es la imagen simbólica. Ellos la han vendido al mundo y ha sido muy difícil todavía, y lo sigue siendo, cambiar la mente de la gente. Yo le estoy muy agradecido, por ejemplo, a Coco y a Tania por todo lo que han hecho, porque ellos han tenido un power y una influencia en el mundo de la izquierda, por ejemplo, americana y europea. Y como son respetados cuando ellos hablan con certeza y cuando hablan con conocimiento de causa y cuando hablan con información, esa gente se estremece. Y eso va abriendo puertas, y va abriendo puertas que son más justas en términos de apreciación, de ver lo que realmente es y no lo que te venden que es. ¿No? Yo creo que perdí el hilo, pero estaba hablando de esto de Valls, cómo se me afectó a mí, ¿no? María Elena, por otro lado, ¿no? Yo quería aclarar que cuando íbamos a casa de María Elena, cuando coincidimos en Alamar, no es cuando ella está en Criterio, sino como escritora, como poeta, un poco antes. O sea, así es como yo la conozco, ¿no? A través de Vicky, una compañera de estudio. Después, eso nos va juntando, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Arco Berner, yo lo conocí a través de un amigo que me contó sobre su vida. Después leí y conocí más a Gustavo, y que Gustavo estaba en ese carro con que fueron al Moncada. Era el chofer donde iba el susodicho, el gran líder. Y traicionó a Gustavo y le jodió la vida. O sea, y todo lo de Valls, lo de Jorge Valls, fue condenado 20 años y un día por defender a otro amigo común, incluyendo un amigo de Fidel, tú sabes, a Marquito. Todo porque quería hacer justicia, porque no estaba de acuerdo. O sea, cuando a ese aparato se le tropieza a alguien con integridad, con resolución, con coraje, o lo desaparecen, o lo estrangulan, o lo ensucian como ensuciaron a Alberto Padilla, o como han ensuciado a otro, o como han tratado de ensuciar a Tania. O sea, esa es la manera en que ellos operan y van a operar siempre. Ellos no han cambiado. Como nos trataron a nosotros, están tratando ahora a San Isidro, están tratando al movimiento joven del 27 de noviembre. Es la misma manera, no han cambiado la manera operativa de actuar y de hacer las cosas. Esta jugada que hicieron ahora con Luis Manuel a mí me sacó del paso, porque yo en un comienzo sentí que quizás le estaban salvando la vida. Fíjate si soy ingenuo todavía. Y cuando yo vi después todas las jugadas que han hecho, Luis Manuel cayó en sus brazos, cayó en sus manos, indefenso, para que le transmitan todo lo que ellos quieran y hagan todo el experimento del mundo con esos sueros, durmiendo porque lo tienen sedado. O sea, todo eso, yo lo puedo ver. Yo no imaginé que fueran tan hijos de puta. O sea, es un nivel que yo me quedo frío. Y todos esos videitos que están sacando es de un nivel de bajeza y de poca seriedad. Es una bachata fea, además mal hecho, burdo. Es como una especie de lucha de los 70. Es una mentalidad de los 70. No han aterrizado. Claro, tú ese vejestorio sigue en el poder. No han aterrizado en este siglo. Sobre todo de miedo, pienso. Porque sí, hay mucho miedo, claro. Yo creo que son conscientes de que si algo tuvo el movimiento San Isidro fue que no han tenido en otros momentos otros colectivos, otros movimientos en Cuba, esa capacidad articulatoria, o sea, de vincularse y relacionarse
Ya. con otros grupos, con Pero otros pues colegios. son gente de pueblo, son gente popular, son gente de Ajá, barrio. Eso lo exactamente. hace, ese no le pone, ellos no tienen esa pretensión y esa arrogancia que tiene el artista. Exacto. Y el Que tiene que poder jugar. visibilizar también el hecho de que no son ya, no son hechos aislados, o sea, con Ya. una fuerza política menor, sino que son Ujú, hechos que ujú. tienen una fuerza política y que existen, que no son aislados. Que no lo puedes tapar tampoco, además se ve. No, Es como aquí en los Estados Unidos con el abuso policial. Tú no puedes taparlo, ya cada persona, lo de Floyd hubiera sido distinto, el asesinato de ese muchacho, si no lo hubieran firmado, que tú no lo ves. Pero es que ahí todo se ve. Y una cosa que a mí me preocupa también, que yo creo que me gustaría decirle a los cubanos, a los que viven en Cuba, ojo, que hay que seguir defendiendo a Luis Manuel, pero no se pueden abandonar a los 10 chicos de Obispo, y no se puede abandonar a Osorbo, y no se puede abandonar a Robles y a otros disidentes, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos están enfocando la mirada en Luis Manuel, pero están metiendo ya en la cárcel, sin juicio, a 4 muchachos que tuvieron el coraje de protestar. Ellos acaban de convertir en presos políticos a 4 chicos que lo que hicieron fue protestar con todo el derecho por la injusticia cometida con Luis Manuel. O sea, que no abandonemos en la campaña mediática a todas esas personas que también están dando su lucha y eso les va a cambiar la vida para siempre. No, y que lo que tiene Facebook es que sí, o sea, efectivamente es como una especie de plaza pública, que además ahorita se ha intensificado también con la pandemia su uso, Exacto. pero tiene Exacto. algo también muy particular y es el tiempo con el que funciona esa plaza pública de las redes sociales. Y ese tiempo es muy cruel porque hace que las cosas, o sea, en el flujo de información que hay, pasen tan rápido que las olvidamos. Entonces, de repente se nos olvida. Y hay otra, y hay otra, y hay otra. Exacto. Entonces se nos va de la vista cosas que no se pueden perder, o sea, denuncias, luchas, gente que está ahí, que al final es gente, es vida, que están ahí, que hay que seguir de alguna manera. Hay una cosa muy curiosa que yo observo desde acá, desde lejos, y es que, por ejemplo, la televisión está usando mucho la televisión para cambiarle la mente a la gente para hacer todo campaña, ¿no? Una burda campaña a través del López, ¿cómo que se llama? Humberto. Humbertico López. Descaradito Humbertico. Pero también te dice otra cosa, y es que han perdido el poder en el mundo mediático. O sea, en el mundo de Facebook y en el mundo de Instagram, el mundo de Facebook tiene más poder el movimiento cívico y el movimiento y los grupos y los centros como Instar y todos los demás movimientos de grupos y de jóvenes y de artistas y de personalidades de impacto. Ellos perdieron ese terreno. Por eso regresaron, fue de la mentalidad, regresaron a la televisión, que también es un concepto cincuentón. Y ahí están transmitiendo a la gente que lo que tienen eso es en la casa, que no tienen conexión a ese gran público. You know? Sí, en un panel que organizamos después de lo del 27N, creo que Iván decía que es que el problema, la Cuba sigue haciendo política en un tiempo analógico, cuando ya los tiempos son digitales. Exacto. Eso es buenísimo, exacto. Sí, creo que es como una definición ahí, también de la incapacidad que tiene para entender los nuevos lenguajes y las nuevas maneras de insertarse también, o sea, en la discusión pública, que ya no tienen control. Ya, pero en las nuevas maneras, aun cuando hay mentirosos como Donald Trump que pueden hacer una gran campaña y pueden crear mucha noticia falsa, y hay mucha gente que lo está haciendo, pero en estos nuevos medios tú tienes la necesidad de que te crean, o sea, es necesario que sea muy creíble, porque el problema es que hoy todo se ve, hoy tú no puedes esconder, tú puedes decir hoy una tontería y mañana te cogen porque está ahí, está flotando ahí, y tú puedes buscar y te cogen en la contradicción. Tú tienes que ser como muy consecuente con lo que tú dices. Coherente, sí. Y coherente, exacto. Y cuando un gobierno ya no lo es, está diciendo todas esas sandeces, haciendo todas esas campañas y mintiendo, ya se nota la fisura, ya la gente no le cree. Tú ves como la gente ha perdido la fe. Y eso junto con la crisis que están viviendo ahora, con la cosa económica y con la pandemia, con todo, se agudiza más, ¿no? No, y el capital simbólico también ha menguado muchísimo. Bueno, el capital simbólico también. El gobierno cubano, y eso es importantísimo, me parece a mí, sobre todo, bueno, el tema de cómo se percibe Cuba hacia el exterior es muy complicado, lo hablábamos ahorita, hay todavía demasiada, por una parte que Cuba no importa, a quienes no les importa Cuba, y por otra parte la complicidad.
Y hasta les gusta que sea cincuentón, sesentón, su imagen, porque es como retro, es como una cosa. Yeah. Todo está bien mientras podamos ir y consumir las ruinas como Exacto. que no Exacto. sean nuestras ruinas, o sea, es la ruina de otro. Entonces, ahí funciona bien. Oye, si quieres, nos regresamos un poco a los finales de los 80, lo que pasa con Sí. arte. Después de esa caminata, que me fui un poco del hilo, después de esa caminata, que rompieron toda la hora y todo, empezó todo ese concepto que descubrimos que el punto y el meollo de la cosa, que lo que podíamos aportar realmente era si podíamos lograr un espacio callejero, si era posible. Y Tania me decía que hablara de cómo lo hacíamos, porque es importante para otra gente, ¿no? La verdad, yo nunca he pensado bien cómo lo hicimos, pero lo que hacíamos era, como te decía antes, era mantener los miércoles como una constancia. Aunque nos detuvieran, alguien iba e informaba, alguien estaba allí, alguien esperaba a la gente. Esa era nuestra única posibilidad de mantener vivo el parque, ¿no? Cuando pasa esto, empezamos a trabajar más en términos de derecho. Y Crespo y yo empezamos a estudiar y empezamos a prepararnos para una segunda tanda que sería un poco más en términos de derecho y en términos cívicos. You know? Incluso cuando yo estoy saliendo del país, habíamos empezado ya a hacer pequeños documentales clandestinos con disidentes de los que no se conoce, de los que no se hablaba, de los que tenían aplastado. Eran entrevistas. Se estaban sacando del país clandestinamente. Eso fue otra cosa que afectó mucho a Marco y Crespo cuando fueron detenidos. Tú me hablabas ahora perdí el hilo, ¿tú me hablabas de qué? Estábamos hablando antes de un poco como el contexto ese de los ¿Cómo empieza Arde? Ajá, de cómo empieza Arde, de cómo se relacionaban también con... Así empieza. Entonces, cuando nos censuran en Lunia, cuando nos censuran con lo de los sándwiches, empezamos poquito a poco a vincularnos más a Proarte Libre, otro grupo. Empezamos a vincularnos con Sendero Verde, que es otro grupo que en aquel momento estaba operando, que estaba Orlando Polo, el líder. Y empezamos a oír su manera de operar, su manera de hacer, su manera, cómo los trataban, cuál era su lucha, cuál era su batalla. Empezamos a meternos en su vida y a hacernos amigos, ¿no? Y empezamos a ayudarnos porque ya estábamos aislados, ya no podíamos contar con el mundo del arte. Y entonces así empezamos a vincularnos también con Gustavo Arco y con otra serie de disidentes. Así, por ahí arranca también Criterio, por ahí arrancan otros grupos y empezamos como a estar más integrados con ellos. Y empezamos a darnos cuenta que ellos nos afectaban y tenían sobre nosotros que todo el mundo del arte y toda la cosa de las exposiciones y toda la cultura oficial, la cultura reconocida oficialmente en el país, que ellos estaban haciendo algo más a largo plazo, que era más interesante, que era más valioso para nosotros y que corríamos riesgo, que iba a ser difícil, que podíamos ir a prisión. Entonces empezamos a reconocerlo y tuvimos que decidir qué hacíamos, si seguíamos en esa confrontación o no. La última pieza o la última serie de eventos o de acciones que hacemos era Crespo y yo corriendo desde 23G ya cerrado. Yo le contaba a alguien en Facebook ayer que lo cerraron, le pusieron cordón como de construcción, como que no puedes pasar. Pintaron todos los bancos, que tienen unos bancos esos que son como con palitos así, lo pintaron todo de naranja heavy, un naranja muy intenso, y empezaron a hacer jardines, llenaron todo aquello de flores, todo aquello círculo de cemento, y hicieron jardines y lo regaban, empezaron a cuidar el parque como una cosa linda, y para que la gente pudiera usarlo de una manera sana, me imagino, que no controversial. Y entonces Crespo y yo, como medida o como actitud, lo que hicimos fue que nos hicimos unas camisetas y Crespo corría por naturaleza o desde siempre, él incluso estuvo en marcha olímpica antes como deporte. Entonces él me empezó a influenciar a mí en términos de correr, de que no nos jodieran, de que no nos quitaran el espíritu, de que no nos aplastaran. Y correr era una manera de salvarnos también. Y después, en ese hablando y haciendo las carreras y todo eso, dijimos, ¿y por qué no corremos entonces y lo convertimos en obra, en una obra de actitud? Yendo desde el parque que cerraron hasta el Ministerio de Cultura. Ida y vuelta. Y después descansamos en el parque, en esos banquitos nuevos, tomamos agua, qué sé yo, y nos vamos cada miércoles a las 5 de la tarde, a la misma hora, ¿no?
Y entonces me acuerdo que una vez incluso un carro de la seguridad, no de policía, de la seguridad con chapas raras, se nos metió, eso, bajamos por toda la Avenida de los Presidentes. Me acuerdo que se metió uno para pararnos, porque corríamos por el medio, ¿no? Por la acera entre los dos canteros. Y Crespo le puso el pie en la ventana, puso el pie en el techo y cayó del otro lado. Y seguimos. Yo le di la vuelta. Seguimos corriendo. Bueno, íbamos hasta el Ministerio de Cultura. Y eso lo hicimos como 5 o 6 veces. Y hacíamos previamente un estudio de la política cultural cubana, de los discursos de Hart y de toda la mecánica oficial y toda la mentira con el arte, ¿no? Y cada vez que lo cogíamos en una fisura, en un fallo, en una contradicción, lo subrayábamos. Eso lo hacíamos en rojo y negro, con tinta a mano. Cogíamos los textos de Hart, lo extrapolábamos de ahí, lo sacábamos de contexto y le respondíamos. Lo poníamos en sobre con un cuño, una estampa que nos hicimos, Grupo Arte, Arte y Derecho, Tiquiteco, de Crespo, lo firmamos y se lo entregamos. Se llamaba Buenos días, señor ministro. Y así, ese fue como uno de los últimos eventos que hicimos como grupo. ¿Le enviaban las cartas? No, íbamos hasta el ministerio y se lo entregábamos a la secretaria. ¿Nunca le respondieron esas cartas? No. Coco las usó las maquetas de las cartas, de las tarjetitas, las usó están puestas en el libro de Movimientos Peligrosos sobre el performance en Cuba. Me acuerdo que cuando lo supo y lo vio, dijo, wow, eso es increíble, eso es muy interesante. Ella me pidió y se incorporó al final en el libro. Ahí lo puedes ver. Ahí está. Oye, Juan, ¿y qué pasa finalmente? O sea, yo creo que por ahí he leído en algunos de tus testimonios que incluso te separaron del trabajo. Sí, pero eso fue antes. Eso fue mucho antes, ¿no? Sí, eso fue antes. O sea, eso fue antes y también fue parte. Del proceso de aislarte. Sí, lo de la UNIA fue parte de esto, del parque. Yo ilustraba la Gaceta. Yo ilustraba la sección de poesía de la Gaceta, de literatura. Casi toda la semana hacía una ilustración para algún texto de algún poeta, algún escritor. Y me gustaba mucho hacerlo. Y trabajaba en la editorial José Martí como diseñador. Entonces yo me había negado a hacer un libro que se llamaba María, el mito y realidad. Yo que yo no iba a aparecer en ese libro, yo no lo iba a hacer. Entonces me costó un poco el trabajo. Me fui y empecé a enseñar. Trabajé en Paulita Concepción unas semanas como modelo para que dibujaran los chicos. Y yo empecé a joder con eso y a hacer algo que se llamaba un modelo a seguir. Y también me botaron de ahí. Y entonces, yo creo que cuando pasaba el informe, y yo nunca supe eso, pero lo supe en Pinar del Río después, porque después te voy a contar. Entonces, después enseñé en la escuela de diseño, en diseño industrial. En el ISDI. Sí, ahí cuando estaba empezando, creo que tenía como 1 año o 2 de empezado, ahí enseñé dibujo académico, del natural y esas cosas, modelo y objetos y naturaleza muerta. Ahí enseñé como 1 año, también me votaron. Entonces empecé a tener muchos problemas. Creo que tomaba como un tiempito hasta que llegaba tu expediente y se enteraban les caía la información, ¿no? ¿Y también te retiraron el carnet de la UNIAC? Sí. La membresía. Sí. Y no tenía trabajo, no podía trabajar. Entonces yo viví por muchos meses gracias a la ayuda de muchos amigos que nos llevaban comida a casa de Marco. Incluso muchos de ellos iban a los campings que vendían como unas latas por per cápita, por persona, 2 latas de sardinas, 2 latas. Compraban todo eso, no hacían camping y nos llevaban a nosotros. Y otros amigos que tenían acceso a la diplotienda, incluyendo Reinaldo Batista, que era un chamaco, un joven que nos hicimos muy amigos, y él originalmente era de Checoslovaquia. Y el papá había venido como técnico extranjero, cubano, técnico extranjero en Checoslovaquia, vino con su mamá checa, nació en Cuba, era un cubanazo, de ojos azules, rubio. Y Rey nos cogió un cariño, estudiaba historia del arte en la Escuela de Artes y Letras. Y Rey tenía acceso a la diplotienda y vineaba en La Habana, se ganaba la vida también en el mercado negro. Y él nos mantuvo. Reinaldo nos mantuvo a nosotros. Entonces yo me di cuenta de la cosa de los informes y cómo se mueven ellos, porque en un momento yo estoy muy cansado, yo estaba durmiendo en la calle, yo dormí varias veces en la funeraria de Rivero, dormí algunas veces en el Parque de los Mártires, en los bancos, eso ahí, y una vez me golpearon, dormido, me robaron un poljo que tenía, los zapatos y no me acuerdo qué otra cosa, de la bolsa. Tenía una bolsa puesta aquí con mi libro y mi bolígrafo y mis cositas.
y me asusté. Estaba viendo un desamparo, tanto por la seguridad del Estado por un lado, y estaba paranoico, tenía ataques de paranoia, estaba muy desequilibrado. Me fui ya me habían golpeado varias veces, ya era como una cosa que ya y me era difícil ya estar en La Habana. Entonces me fui a Pinar y a descansar. Y me acuerdo, mi papá era un hombre del Partido Comunista, mi papá era un hombre muy bien portado, muy íntegro y yo no creo que era romántico, porque cuando yo me fui me dijo, yo prefiero que estés fuera y que te salves, porque si quedas preso te van a partir la vida. O sea, algo así me dijo, me acuerdo. O sea, no es que él creía, pero yo creo que nos protegía a nosotros, o, I don't know. Mi papá, yo fui a descansar y me acuerdo que mi papá me dijo, mijo, tienes que estar tranquilo, ¿ok? Le dije, pero ¿qué pasa? Tú vienes en candela de La Habana. Él no sabía mucho lo que estaba haciendo allá. Entonces yo le dije, ¿pero qué te dijeron? ¿Qué pasa, papá? Por favor. Entonces me dicen, no, mira. Y me mostró unos papeles. Y resulta que el chino, una persona que le decían el chino, era el jefe del CDR. Y era la puerta más cercana a la nuestra. Era un reparto como a la mar, reparto obrero, donde vivió mis papás, mis padres. Y él me dijo, mira, y era un informe de la seguridad que le habían pasado al chino para que me vigilara. Y el chino, que era muy amigo de mi papá, y que también eran del partido y que se estaban protegiendo, le dijo, cuida a Juancito, que no quiero tener que joderle la vida. ¿Okay? O sea, ahí me di cuenta de cómo eso se movía, ¿no? Y también en Pinar del Río, cuando cojo esos 2 premios, que estoy en una lista negra, no me dejan participar. Entonces te das cuenta cómo eso se desplaza cuando tú también te mueves y te vas. Yeah. No, es que es macabro el sistema, vigilar y castigar. Yeah. Vigilar y castigar. Yeah. Déjame pasar a las preguntas que te han ido dejando aquí en el chat. Marta María te pregunta cómo se sostenían económicamente. Supongo que como grupo. ¿Cómo eso era una parte. Habían mi amigo Luis Martín, que es un hermano de crianza de Pinar del Río. Él tenía un carro del gobierno, manejaba. Y él cada vez que iba a La Habana, viajaba mucho a La Habana por asuntos de trabajo, él nos traía comida de Pinar del Río, nos traía malanga, nos traía cosas, nos traía café, todo eso era en casa de Marco. Nos daba cosas en casa de Marco. Amigos que venían del extranjero, que venían de México, que venían de otros lugares, nos compraban cosas también, cuando veían el refrigerador vacío, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una vez jodiendo, Marco y yo hicimos una cena, teníamos un carro de seguridad afuera, que se rotaban, estaban ahí fijos. Nosotros a veces le dábamos té a ellos de cáscara de toronja, teníamos una mata de toronja, hacíamos té de cáscara de toronja y de hojas de naranja, y le dábamos té a la seguridad. Estaban allá afuera todo el tiempo. Entonces, me acuerdo que una vez Marco se puso todo elegante, me prestó un saco a mí de su abuelo, qué sé yo. Nos pusimos lindos y él tenía una mesa muy linda de cena, como de varias gente, como de 6, 8 gente, y candelabro. Pues hicimos todo lo que tenía su familia ahí de otra época. Hicimos como un decorado de cine, qué sé yo. Y me acuerdo que eran tostadas, era pan viejo con miel. Y era el plato lleno de pan con miel, pero con tenedores y hablando. Era como una puesta en escena. Pero mucha gente nos ayudó. Ni él tenía trabajo, él fue expulsado también del ICAI, Marco. Porque hubo no me acuerdo en qué año, si fue en el 87, 88, pero hubo un llamado por parte del partido y del gobierno de rectificación. ¿Te acuerdas de eso? Etapa de 69, la etapa de rectificación de errores. 89 de errores. Marco trabajaba en el ICAI todavía. Y Marco llevó como una especie de declaración o de carta de todos nosotros, donde todos nosotros pusimos nuestras opiniones y él las escribió. O sea, él juntó todas nuestras inquietudes, y él leyó eso cuando le tocó el turno. Eso le costó que lo votaran del ICAI. Celia quiere saber, Celia González, cómo se conocieron tú y Crespo. Y José Luis Aparicio dice que le gustaría que Juancilla hablara un poco más sobre el trabajo audiovisual que desarrolló ARDE junto al cineasta Marco Antonio Habana. Okay. O sea, ¿cómo nos conocimos Crespo y yo? Nos conocimos, veníamos de mundos muy diferentes. Él venía del mundo del deporte y del mundo de la ley, yo venía de Lisa. Coincidimos en un curso de cine, estudiando cámara,
en el ICAI convoyado con los estudios fílmicos de la FARC, que no sé si existen todavía. Y fue un año de enseñanza. Y ahí nos conocimos, ahí empezamos a juntarnos, hicimos tremenda química y ahí empezamos a intercambiar, y un día decidimos salir a la calle. Ya. Así fue. Nos hicimos muy amigos. Empezamos a practicar un poco también juntos, deporte. Y él hicimos como un arreglo. Cuando yo vi su libreta me afectó mucho su dibujo. Yo le dije, tú tienes que hacer eso en grande, tenemos que hacer murales. Incluso los podemos fotocopiar o podemos ver cómo lo hacemos y los distribuimos, los pegamos en las paredes y que la gente los arranque o que los desaparezcan al otro día. Empezamos como a soñar. Era muy bueno. Por ahí hay un mural en el álbum que yo tengo en Facebook, de un mural rojo que dice, métele caña a Moisés. Es sobre la golpiza de Carilda, que él lo tenía en libreta y lo llevamos a escala de 9 cartulinas. Un mural que fue exhibido por Elvis Fuente en Killing Time, New York. Es grandísimo, la primera vez que se mostró. Los otros murales fueron confiscados. Ese mural me lo entregó la oficina de intereses o la persona que trabajaba por la oficina de intereses, que nosotros lo entregamos al agregado cultural en su casa para que se salvara. Y me lo llevaron al estudio en Miami en un momento. Y se salvó ese único mural. Todos los demás fueron confiscados. Marco y Crespo no se conocían, se conocen a través de mí. Y Crespo se vincula a otros artistas y a otros amigos míos del mundo del arte por mí, que Crespo no pertenecía. Y siempre hubo reticencias con él. Siempre hubo reserva con Crespo, con el que mejor fluyera conmigo, y con Ricardo Vega. Pero con Marco siempre hubo reserva porque Crespo era muy bocón, hablaba en plata y siempre asustaba a la gente. Y tenía siempre una verborrea muy ilustrada en términos de derecho. Entonces le tenían miedo, parecía como un oficial de algo, era como... Y además estaba preparado físicamente, como karateca. O sea, era temerario también. Y entonces yo vinculo a Marco y Crespo cuando se acaba el parque y yo me encuentro a Marco en un cine que estaba por Nuevo Vedado, que no me acuerdo el nombre ahora, pero me acuerdo que era en Nuevo Vedado, creo que hay un cine en Nuevo Vedado, y era un festival de cine. Y yo estaba viendo cómo yo podía colarme en el festival de cine con una credencial o que alguien me colara, whatever. Apareció Marco. Y él y yo habíamos estudiado en la ENA, y a él lo habían expulsado por problemas ideológicos de la ENA, y lo habían mandado al servicio militar obligatorio. Porque él tenía un grupo que se llamaba Ritual, desde la ENA, que era para hacer cine independiente y cine alternativo, y él era muy inquieto y muy confrontacional también. Y entonces él pasó el servicio, todo eso, se reincorporó y finalmente entró al ICAI como asistente de dirección. Creo que documental al principio, después ficción. Y estuvo años haciendo eso hasta que, bueno, coincidimos. Él también está decepcionado, ha escuchado mucho del parque y me dice ahí hablando informalmente afuera, en la molotera para meternos en el cine, me dice, oye, he escuchado esto, después de años de no vernos, y éramos como si no nos hubiéramos dejado de haber visto nunca, y me dice, hazme una sinopsis, escríbeme, ¿cómo eran esos performances? ¿Tienes fotos? Yo no tengo fotos. Te los puedo contar, te puedo hacer como más o menos lo que hice. Pues, así, 1, 2, 3, 4, whatever. Y tú escoges lo que te gustan. Y a partir de un grupo de performance que le redacté, que le describí, él hizo el guión de Ritual para una identidad. Y así empezamos. Ese fue el primer... él había hecho un ritual antes, que es Ritual para un viejo lenguaje. Lo había hecho con el ICAI, con la brigada Hermanos Ahí, el ICAI y todo el grupo de cine, del nuevo cine joven cubano y todo eso. Ya cuando el cae en desgracia, después de este llamado de rectificación, hacemos que es Ritual para una identidad. Y él está ya más afectado también por lo que me pasó a mí. Él me tiene mucho cariño y éramos muy amigos. Entonces, todo eso yo le fui contando también, ¿no? Cómo nos trataron, todo eso. Y él no podía creerlo. Era como... Eso también lo cambió a él. Lo fue afectando. Y entonces, en un festival de la moda, desgraciadamente su mamá tiene un accidente y fallece. Y después que pasa todo eso y toda la tristeza y todo eso, Marco me dice, ven a vivir en mi casa, que hay espacio, y me saca de la calle. O sea, yo estaba... Y así, eso nos juntó más todavía. Y yo vivía ahí con él, con su hermano. Y ahí por ahí estaba siempre Crespo y ahí estaba siempre Alejandro Robles, un escritor, amigo muy íntimo también. Y Mongi, que es el otro miembro después de Ritual Arde, que es en lo que se convierte la fusión entre Crespo y yo, Marco, Mongi y otros cineastas. Y Ricardo Acosta, como editor.
se convierte en ritual arte. Y la última película es Un día cualquiera, que ya la hacemos con la seguridad allá afuera, metidos en la casa, y son 4 historias. Lo grababan todo en la casa, ¿no? Ritual para una identidad, Marco lo hizo en un parqueo del edificio, que habló con el jefe del CDR, y como él tenía su historia con el ICAI, no le dijeron nada, y lo editamos dándole ron al CDP del ICAI los fines de semana. O sea, lo editó Ricardo Acosta y Marco, y yo iba a ver las sesiones de edición y a divertirme con él. Yo nunca había estado en un espacio de edición y viendo una moviola esa y estaban hechas con colas de película. Marco acumulaba colas de película de los filmes oficiales que quedaban al final, porque no puedes hacer una escena de 20 minutos y lo que tienes son 10 minutos de film. Y muchas de esas cosas se botaban. Marco las salvaba y eso lo pegaban con el mismo take que pegaban en la edición y hacíamos rollo. Y con eso están hechas las películas también. Y con cámaras del ICAI. Todo eso está hecho pidiendo los equipos y todo por debajo del tapete. Y filmado en ese garaje que lo convertimos todo en un garaje plateado con papel plateado forrado completo. Yo estuve pintado de cielo. Tengo un tatuaje aquí en el brazo que es mi carnet de identidad. Hay 1000 cosas en ese. Es muy simbólico. Es un film muy plástico, muy visual. Y entonces Un día cualquiera ya es la agonía total. Está hecho en la casa, sin poder salir de la casa, sitiado, y era como demostrarle a la seguridad, te vamos a hacer un film en las narices. Y entonces Marco, que era muy habilidoso y muy inteligente, editó un material, editó lo que hicimos, con 2 VHS y un monitorcito chiquitito así del año de la bomba, que era donde veíamos nuestros mundiales de soccer y la televisión. Y la estructura son 4 historias. Es la historia de Mongi, que Mongi creo que Mongi es el que empieza, que se llama La Caja Negra. Y Mongi es todo un proyecto de filosofía sentado en un butacón hablando de la caja negra y todo lo que la caja negra contiene, que lo que hay que encontrar es la caja negra, ¿no? Toda la información está ahí de ese gran monstruo que es el sistema. Y yo hice ese performance que está también en fotografía, que lo había hecho antes, que estoy pintado con la bandera cubana desnudo y tengo ligas en las manos, me estoy pegando contra la pared para detachment, para separarme de ese símbolo, de esa opresión que es una bandera o una nación, ¿verdad? Y hablo de mi hija, que no la puedo ver y qué sé yo, porque ella es chiquitita, porque estaba marcado, estaba fichado. Crespo hace una cosa muy interesante sobre el derecho, hablando, sentado en el suelo, y cogemos una cosa de la televisión, un montando un caballo, que el caballo nunca lo logra tumbar, y el caballo se cae, se para, y el jinete sigue arriba montado. Esa es otra imagen de Crespo ahí. Y Marco hace también su historia, que también es muy interesante, y los montajes intervalos o los leitmotiv entre esas historias son fragmentos del Padrino, creo que Padrino 2, y es cuando uno de los agentes, uno de los miembros de la mafia, el FBI lo coge y tiene que ir a juicio, y va a caer en desgracia, se va a desmoronar todo lo demás porque va a tener que hablar. El FBI lo tiene preso y Robert Duvall, el abogado de Godfather, va y le dice, ¿tú te acuerdas en la antigua Roma cuando alguien traicionaba al emperador, que era elegante y era ético meterse en una bañera, llenarla de agua caliente, tomarte un buen vino, comerte una suba y taca, y cortarte las venas? Y entonces inmediatamente montábamos a Fidel en una reunión, en una conferencia con Bárbara Water de la televisión cubana. Ella estaba vestida de rojo y Fidel está muy brava con ella porque ella lo estaba todo el tiempo retando. Y él decía, 4 gatos a servicio de inteligencia de los Estados Unidos no es una oposición, perdóname, le decía ella. Y eso se repetía. Era una cosa como diciendo a Fidel, acaba de suicidarte ya, que acaba de ir, no jodas más a este país. Era como un montaje, y por eso Coppola nos apoya. A Coppola le pareció graciosísimo en la carta, eso aludía al Padrino, y en vez de ponerse bravo, le parecía interesante, ¿no? Y que después los apoyan, ¿no? Me contaba. Sí, nos apoyó. No, Por ahí tengo Marco debe tener la carta de verdad. Yo tengo fragmentos de noticias y cosas así. Y él fue muy entusiasta, y también Alan Pakula.
Pero el eje de eso fue el difunto Néstor Almendra. Él fue el que los convenció a ellos, les habló de Cuba, de la situación cubana, qué sé yo. Él los sensibilizó. Y que Y todo eso pasa después que ellos intentan firmar lo del el acto de repudio a María Elena. también pasa eso antes, exacto. Y por eso ellos caen presos y por eso se llama todo el libro. Incluso en la noticia del New York Times, que yo le mandé a Instar también, habla de eso. Y no había visto como cineastas antes presos por 2 años con una petición fiscal de 15, con un juicio. Eso no había pasado como antes. Había como mucho, incluso cuando Marcos sale, yo estaba en Costa Rica. Yo estuve 2 años en Costa Rica. Y preparándome que si cuando ellos salieran yo me trataría de trasladar a Miami. Y cuando ellos salen, creo que en el 93, después de cumplir los 2 años y un poquito más, yo me voy a Miami y después traigo a mis hijas y a mi ex esposa a Miami. Y tengo un lugar donde vivir. Incluso Crespo tenía familia en Miami de antes, en el exilio, y él recibió ayuda y enseguida incluso lo metieron en la escuela para estudiar inglés y que es gratis, de ayuda. Y ahí se fue conectando con su familia, hizo su mundo y nos veíamos. Después llegó Marco, yo creo que Marco llegó después con su esposa, con Ana Lidia, salió con él y estuvimos muy cerca hasta que Marco, creo que hasta vivió unos días conmigo, no me acuerdo bien, pero estábamos muy cerca. Por ahí pasó María Elena Cruz Varela también por ese apartamento, ahí nos juntamos todos y hablamos y tomamos. Y Marco se fue, tenía que irse a Chicago en su arreglo con este gobierno, con el gobierno de Estados Unidos. Él tenía que ir a donde tenía parientes. Y él tenía el tío, el hermano de su mamá, era un abogado o arquitecto, un profesional en Chicago. Entonces Marco, la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos, o una gran parte la pasó en Chicago. Yo conocí a los tíos cuando vinieron a buscarlo y me acuerdo que después se hartó de Chicago y aunque le gustaba el frío más que el calor, Marco regresó a Miami, entró en Telemundo, trabajó mucho tiempo en Ocurrió Así, era productor de Ocurrió Así, se hartó de Miami también, como me harté yo, porque no, sentía que no había salido de Cuba. Y yo me fui a New York, después me mudé después de las Torres, después del ataque a las Torres de Nueva York, me mudé con mi esposa, con mi pareja, que después nos casamos aquí en Ohio, que ella es de aquí, Paloma, y Marco se movió a través del apoyo y ayuda de César Évora, el actor, a México, y ha sido muy feliz allí. Y trabajaba, no sé si ahora sigue, con Televisa. Cuando yo fui y lo vi hace como 2 años, estaba trabajando de productor de deporte en Televisa. Y era el que manejaba toda la cosa del deporte. Sí, y del soccer, sobre todo más soccer. Y ya, había viajado mucho yendo a todos los campeonatos con el equipo de México. Oye, aquí Janet Batet te pregunta cómo era la reacción del resto de la comunidad artística a medida que avanzaba la represión contra los miembros de ARDE. Ya, gracias, Janet. Al principio hubo cierto coqueteo con el grupo, cuando todavía no era ARDE. Cuando ya tú pones ARDE, ya definía muchas cosas. Y arte y derecho, ya era como demasiado clarito. Y al principio con Imán y todo, había mucho coqueteo y había mucha gente que iba y eran como curiosando, y esto es una locura. Y estaban pasando muchas cosas y había muchos grupos. Entonces era normal. Pero en la medida que eso se fue conformando, consolidando y radicalizando, y nos fuimos desviando más hacia el derecho y hacia... Ya llegó un momento en que nos importaba un pito la estética y la forma y si el contenido era como provocar una discusión. Era la pieza para nosotros, ya era el parque. Todo lo demás era como una bobería, era un pretexto y era la sombrilla que teníamos hasta ese momento. Pero la gran lucha que Crespo y yo teníamos secreta era empujarlo hacia lograr un espacio, aunque fuese temporal, de discusión. Y por otro lado, teníamos como mucho interés en no alfabetizar, pero hablar, discutir sobre qué cosa es una sociedad cívica, qué cosa es un Estado de Derecho. Nosotros nunca hemos tenido esa experiencia como nación. Pasamos el colonialismo, postcolonialismo, postcastrismo, que ya estamos terminando con ese asunto, aunque eso va a quedar, el castrismo no se va a ir así de hoy por mañana, pero nunca hemos tenido una experiencia cívica. Yo lo aprendí aquí en los Estados Unidos.
A veces es terrible, este momento que estamos viviendo no es fácil tampoco aquí, la democracia se puede ir a la mierda también, en cualquier lugar, es una cosa que hay que defender como el amor, todos los días, pero teníamos también como ese interés de empezar a hablar con la gente y de conspirar en términos de darle recursos, información, fotocopiar documentos, fotocopiar libros, para transmitir, estoy bajando la voz, ¿viste? Cuando estoy hablando de esa conspiración. Y para darle a otra gente, para distribuir información, y eso es lo que amo de estas plataformas, que tú puedes hacer uso. Nosotros lo hacíamos de esa manera, con fotocopias y cositas y pocos recursos, ¿no? Pero ese era el interés. ¿Y eso, 20 años después todavía esa es se la tienen pregunta? cosas ¿Respondí la adentro. pregunta? ¿Tú crees que respondí la pregunta, Nelly? Sí. Sí. Bueno, yo creo que sí, creo que igual has ido hablando como en el transcurso de la entrevista de cómo fue acogido, ¿no? El grupo dentro de la Ah, bueno, no comunidad fue bien acogido cuando se radicalizó. artística y cómo... Ya. No fue bien acogido cuando se radicalizó. Yo tengo un gran dolor, lo voy a decir porque nunca lo he dicho. ¿No? Nos dejaron solos. Y he lidiado con muchos años con ese dolor de sentirme abandonado, y no yo, todo lo que hicimos y todo eso. Y gracias a Facebook y a que yo puedo mostrarlo ahí sin pedirle permiso a nadie y compartir lo que hicimos, eso me ha ayudado mucho a sentir que eso tuvo un valor, que no fue en vano, pero tengo dolor porque he perdido muchos amigos. O sea, me quedé sin amigos. O sea, todos esos amigos que yo admiro y que los veo ahora y veo sus obras y las admiro, pero no sé si decirle like o saludarlo, porque lo puedo perjudicar todavía, o porque ellos no quieren saber de mí. O sea, yo tengo todo ese miedo en esa relación con el mundo del arte en Cuba. Lo que me ha devuelto a mí la alegría y la fe son los jóvenes. Son gente como Yopis, gente como Catherine Bisquet, que me han escrito, que intercambian conmigo, como Martica Minipunto, con los que me divierto muchísimo, que son muy osados, muy talentosos, muy atrevidos, valientes. Y ellos me han ido devolviendo esa fe. Y cuando yo fui a hacer la presentación en Star, yo fui con muchas ganas de reencontrarme con todo eso y volver a ver a Tania. Yo vi a Tania, yo creo que en la escuela, en la ENA. O sea, yo nunca más la he visto en persona. ¿No? No nos conocemos bien, nunca nos hemos estado cerca físicamente, ¿no? Y cuando yo vi que ellos imposibilitaron aquello, que yo no pude ver a mis amigos, el único amigo con el que pude hablar fue hablé un poco con Camila Lobón, que también me reventó la cabeza, que esa chica es increíble también. Y dije, mi madre, si esto es Instar y esto es lo que está pasando hoy, Cuba tiene un futuro bellísimo. O sea, yo estaba muy... Y fui a Instar, visité el lugar, ya estaba vigilado. Como a los 2 días, tomando un café en el Hotel Plaza, me caen 2 personajes al lado, me joden la vida, me quitan todo lo que le traigo a Instar, le traigo unos libros de regalo para la biblioteca. Yo estaba todo como un jovencito lleno de ilusión, de ver que todo ha cambiado, ¿no? Y en los otros viajes que hice nunca me vinculé a nada de eso. No vi amigos, nada más que era mi familia. Tenía miedo. Y tenía miedo a afectar a gente, tenía miedo. Entonces me concentré en mi familia, en mi hija que no veía por muchos años. Y con el que tengo un vínculo ahora es con esa gente. Muchos de mis amigos entonces que estudiaron conmigo, por supuesto, tengo una relación con Segundo Planes, tengo relación con un montón de artistas, pero están fuera. Pero los que se quedaron, ni me siguen, ni yo los sigo, ni intercambiamos, ni nos apoyamos, ni nos decimos nada. Pero nos vemos. Yo veo sus openings, ellos ven mi cosita, yo veo lo otro. Vemos que estamos vivos y que ven mi familia, chismeamos los unos con los otros, pero no hay vínculo desde entonces. Y eso tiene que ver con lo que decías al principio y con tu obra con la que te titulaste, ¿no? Y aquello que te afectaba de que tú percibías justamente que no había empatía en Cuba, que no había posibilidad de establecer alianzas, que no había algo que la gente los comprometiera, ¿no? Incluso los responsabilizara en el vínculo con la comunidad, ¿no? Digamos. Y tampoco lo hay afuera, en la comunidad cubana. Lo tengo con muchos amigos, pero también acá he tenido hablaba ayer con Iván, intercambiamos, y él me decía que éramos como almas gemelas, porque
hemos sido acusados de comunistas. Ahora acá, o sea, aquello nos unió, nos hermandó, nos hizo como hermanos a mucha gente, y el exilio nos dividió, porque una figura como Donald Trump, tan parecida a Fidel Castro, ha creado mucha división también en el exilio. Y yo no me voy a callar, y no me he callado, entonces eso también te marca, ¿no? No, y es que es una polarización que al final los extremos son la misma cara de la moneda, y siempre termina una persona, alguien entrampado en esa lógica tan... Ya, pero hay cosas, exactamente, pero hay veces que es intelectual y es como social o lo que sea, pero no llega al extremo de que se convierte en un discurso de odio, en un discurso radicalmente de exclusión como el de Donald Trump, con los inmigrantes, con whatever, con los negros, con todo, con las mujeres machistas. Tenía todos los defectos que puede tener un ser humano. O sea, hay cosas hay veces que eso no es defendible. O sea, a veces es difícil. O cuando tú le llamas dictadura a la realidad cubana y alguien te dice, bueno, no una dictadura, con comparación con no sé qué, llamémosle como hay que llamarle. O sea, a veces cuando la gente se pone con esas vueltas y todo ese manoseo o también como decir que tú eres un mal artista porque tú no tienes el coraje, denigrar a Luis Manuel porque tú no tienes el coraje de defenderlo, eso es miserable. Mejor cállate, pero no te prestes para... O sea, a veces le bajan el piso también a los artistas porque son más valientes que ellos, pero tú no vas a reconocer que tú eres un pendejo, que tú eres un cobarde. Entonces, prefieres bajarle el piso a una mujer que es osada y catalogarla de lo que sea, estigmatizarla como te dé la gana, desde una posición machista, o un chico que es gay, o un joven artista que todavía no tiene fama, que no vende, que no está con una gran galería en Nueva York, que te podría beneficiar un día en tu relación con él. O sea, es muy fácil también, es muy cómodo desde tu espacio de confort o de seguridad dentro de ese país, ¿no? Dentro de Cuba, que es otra naturaleza. Y hay otros que saltan al final, que tienen un poder, que me repugnan también, porque depende cómo se defina la cosa. Yo lo he visto, que con la otra vez de la huelga de hambre, en el último momento, ya iba por 19 rounds, ya en el último momento, antes que le dieran knockout, dieron su firma, saltaron y dijeron, wow, es incorrecto, eso no está bien, creo que estamos haciéndolo mal. Dijeron una cosita. Y es importante, porque cada persona que apoya y que se solidariza es importante, y le doy las gracias. Pero son gente que lo calculan de una manera que es matemática. Ellos jamás se queman, navegan en ese sistema, y a mí me impresiona cómo lo hacen. Hay que tener un talento para eso, una habilidad que yo no la tengo. Yo creo que es mucho trabajo que tenemos todavía por hacer para desmontar todas esas lógicas Eso va a durar ya. tan binarias y polarizadas que yeah. no nos permiten salirnos de ahí. Yeah. O sea, te quieres salir y te vuelven a meter. Exacto. Alguien me decía que cambiar La Habana, cambiar Cuba, cambiar el país en términos económicos, en términos de comer, tener cadenas de restaurantes, qué sé yo, eso va a ser fácil. Eso toma unos años. Esa infraestructura en un mercado o con un gobierno que tenga cierta credibilidad para que haya inversiones y que la gente, y que el exilio sobre todo quiera invertir en Cuba, los cubanos que tienen dinero y negocios, todo eso yo creo que es más fácil, es más posible, ¿no? Pero sacarnos ese alien de adentro, eso va a tomar tiempo. Incluso para nosotros que estamos viviendo fuera, incluso para nosotros que hemos visto otras realidades, estamos día a día tratando de cambiar, de corregirnos, de mejorarnos en lo que decimos, en cómo juzgamos a alguien, en cómo condenamos a alguien, en cómo controlamos nuestra envidia, nuestros celos. Eso toma un tiempo, y hay que salir, hay que ver que otros mundos posibles donde vivir, sociedades existen. Yo aquí he aprendido mucho viendo a mi esposa, a su familia. Ellos son disidentes aquí. Ellos vienen son blancos, pero vienen de una clase humilde, pero educada. Y donde ellos viven, donde ellos se crió, es un pequeño pueblo, Yellow Springs, que es un pequeño pueblo que se fundó por los hippies en los 60. Y estuvieron contra Vietnam. Y fue donde primero hubo matrimonios libres, interraciales, y de lesbianas y gays, y donde todo el mundo escapa, es un oasis en Ohio, donde todo el mundo escapa para poder tener un espacio de respiro.
pero también fue uno de los primeros lugares donde los esclavos que cruzaron del sur, en ese túnel que fueron creando para llegar a ser libres, cuando cruzaban el río Ohio, que está en Cincinnati, que divide Cincinnati de Kentucky, ya Kentucky empieza como el sur ese profundo de racista. Aquí también lo hay, pero va como subiendo menos, ¿no? Cuando llegaban acá, eran libres. O sea, Ohio tiene ese como frontera, ese medio, y Yellow Spring era uno de esos lugarcitos donde está rodeado de otros pueblos que son súper racistas y xenófobos, pero que nunca han salido de ahí, son campesinos. Entonces, depende también cómo tú ves todo eso. Y yo veo, por ejemplo, toda la evolución y todo el crecimiento, por ejemplo, de la obra de Tania y todo el trabajo que ella está haciendo. Yo veo un cambio desde que Tania está en Cuba antes y después. O sea, que ella esté allí y que tanta gente joven estén trabajando con ella, colaborando y aprendiendo todos los días cómo hacerlo mejor, cómo cambiar esa manera de pensar, cómo crear una sociedad con un pensamiento más cívico, que crea en el derecho de tener derecho, como han dicho en la campaña. Eso es bellísimo. Y eso es lento. Va a tomar. Y tiene que irse todo este vejestorio, tiene que venir nueva gente en el poder. Y desaprender mucho. Y desaprender, exacto. Hay que ya. Y es un ejercicio doloroso. Es muy claro. Dejar todo ese lastre es muy difícil. Y es lo que somos, o sea, al final eso es lo que somos, es lo que hemos aprendido a hacer también, lo que nos han enseñado a hacer. Exacto. Dejar de serlo es un proceso, desaprender siempre es doloroso. Es doloroso. Tanto como aprender. Y si estás en el exilio también duele más, porque es como doble. Acá uno tiende como a aferrarse a lo que tú consideras que es tu identidad. Entonces no puedes comer comida Thai porque tú comes arroz y frijoles. O sea, es como aprietas todo eso y te aferras a ciertas cosas, ¿no? Pero poquito a poco te va limando. Yo creo que te lima aunque tú no quieras. Esto también es duro y tienes que cambiar. Sí, tiene que cambiar y creo que está cambiando. O sea, hay muchas cosas que han cambiado en un año, por lo menos lo que tiene que ver con organización, con movilización. En Cuba ha cambiado en un año. Y también lo que tú decías al principio, el arsenal simbólico se ha ido derrumbando. Son como esos monumentos caídos de toda la Europa del Este. Se han ido ya. El romance con Cuba ya no es el mismo de hace 10 años, hace 5 años. Ya. No, para nada. Y yo creo que si los 80 con lo que ustedes empezaron, de alguna manera ya se iba viendo desde las casas, porque ustedes lo tuvieron que hacer desde las casas, también estuvieron sitiados, ¿no? Que iba legitimándose como ese poder alternativo, que es importante en todas las sociedades. Yo creo que hoy ya eso ha adquirido otra forma, ¿no? O sea, y sí hay un poder, poderes alternativos. Ya, de acuerdo, y una forma también yo he visto que es una forma muy particular, que no es como se hace en México, ni como se hace en otros países, muy propio de Cuba. O sea, también los jóvenes han aprendido a usar sus recursos, su arsenal poético, político, social. Yo veo los grupos, por ejemplo, esta marcha que la otra vez censuraron del grupo de lesbianas y gays. Yo eso nunca lo imaginé y están juntos y se quieren y se apoyan. Yo también he visto que hay claro, es mi percepción desde acá, que es muy romántica. Yo soy bastante romanticón a veces, pero yo he visto a jóvenes, al menos un pequeño grupo, que se quieren, se apoyan y son solidarios los unos con los otros. Y eso me hace muy feliz. Yo creo que eso es un buen comienzo, o es una buena base, para que eso se articule, porque lo he visto en social media, como cuando hay alguna campaña, se apoyan. Y si es contra ese sistema, y si es contra lo mal hecho, y si es contra la injusticia, y si es contra el abuso policial, pues yo apoyo. Y yo no soy parte del grupo, y yo no soy artista, pero yo simpatizo con eso. Y veo como eso crece y crece y la gente se apoya. Y por ejemplo, últimamente que alguien tocó una foto mía de una de las caminatas esas en La Habana, en los 80, ayer y hoy hubo como un movimiento muy, muy rápido con mis imágenes del parque, o con lo que yo tengo puesto ahí. Y yo creo que Catherine Bisquet tiene que ver con eso. Ella puso algo muy lindo y que se pusieron las orejas rojas cuando lo leí. Y apareció ahí, pero se movió mucho eso. Y
es una cosa curiosa. Después de eso, entre ayer y hoy, yo he tenido más de 15 o 20 jóvenes que me han pedido amistad. Y todos tienen un logo de Luis Manuel en su perfil, o cuando yo entro y me chequeo, tienen cosas apoyando a los movimientos o están de alguna manera involucrados en causas de cambios sociales. Yo digo, qué interesante, qué fenómeno tan... ¿Cómo se crea una madeja, Que es importante, porque además es también la posibilidad de acceder a un pasado, una memoria que sí tenemos y que muchas veces se nos niega. O sea, como por ejemplo el caso de Arden, o sea, que de repente hace 10 años era mucho más dispersa la información en torno al grupo, aparecía mucho menos en los libros. Entonces yo creo que es una historia que también nos pertenece, que es una historia que también hay que contar, que es parte también de todos estos movimientos, estos grupos que están ahorita en Cuba, que la necesitan también, porque es parte de su proceso para legitimarse, o sea, su derecho a existir ahorita. Entonces, de parte mía, desde acá, es lindo ver eso, que eso se revive y que lo valoran. Me hace sentir muy, muy bien y muy feliz. Alguien me decía me decía como que al final un poco la vida te dio la razón, algo así. Debes estar muy contento de ver a tanta gente luchando por un espacio cívico, por una plataforma donde haya derecho a respetarse, a aceptarse, a poder convivir y no que el instrumento no sea la represión para eliminar una cosa, sino para presentarla, discutirla, que gane el argumento, que gane la propuesta, que ganen las ideas, no la fuerza, ¿no? Sí, y sobre todo que no sé, que es algo que yo creo que en el caso del sistema como el cubano, todo el tiempo lo que hace es cancelar el conflicto, cancelar el antagonismo. Entonces no, eso es algo que no se puede hacer, eso va en contra de la misma vida, ¿no? Yeah. Y no lo vas a matar, eso se queda ahí, No, o sea, no lo eliminas. no. Tú lo tapas, tú lo escondes, como Fidel hizo con todos sus compañeros de lucha, que los fue desapareciendo a todos y escondiéndolos a todos y borrándolos a todos. ¿Y por qué? Porque competían, porque tenían más fuerza simbólica a veces con el mismo Che, o qué sé yo. Fueron como los que los hacían sentirse incómodos, los que les sabían cosas, los sacaba del juego. O sea, No, y a los que les va a tocar contar todo eso, que va a ser casi que un ejercicio forense, lo que lo que va a tener que hacerse cuando haya que contar toda la historia del 59 hacia acá, porque hay que empezar a desenterrar y a sacar todo lo que ha estado borrado y emborronado. Es cierto, es cierto. Hay mil cosas que no sabemos, detalles. Cuando yo vi eso, por ejemplo, de Nadie Escuchaba, y vi que yo estaba en ese espacio después como espacio de arte, o que estaba ahí visitando como espacio turístico, en todos esos lugares donde hubo tantos presos políticos, en esos fortalezas de La Habana. Y yo decía, yo no puedo creerlo, que aquí hay tanta sangre, tanto orine, tanto sudor, tantos gritos. O sea, tú ves todo eso, pero yo no sé exactamente todo lo que pasó, aunque he leído bastante sobre el presidio. Y, ¿sabes? A veces uno dice que nuestro pueblo no es heroico, que la gente no son valientes, que la gente no ha hecho nada, que hay mucha gente que ha hecho lo que no se sabe. Mucho lo que no se sabe. Ese gobierno se ha encargado y ha invertido todo su arsenal en tapizar, en taponear, en meter en un búnker toda esa información. Son albañiles de cuchara pasando. Exactamente, exactamente. Ahí con todo. Oye, Juan, que bueno, ahorita llevamos casi 2 horas conversando. ¿Sí? Bueno, pues. Entonces, si quieres, podemos ir cerrando. Yo siempre me gusta terminar un poco con el contexto actual en Cuba, pero tú lo has estado introduciendo muchas veces en la conversación. Es un poco loco, ¿no? Sí, no, para nada, o sea, es que todo está conectado. Okay. Entonces, igual te dejo como la oportunidad, no sé si quieras decir algo más, sobre todo partiendo de tu experiencia, de todo lo que viviste y de lo que has seguido, por supuesto. Yo no quiero hablar más de lo que hicimos y eso,
Yo creo que eso está ya publicado y hay bastante información ahora. El que tenga curiosidad podrá verlo. Y yo creo que Coco Fusco hizo provocó un gran cambio en cómo hemos sido vistos nosotros, y en particular mi persona, con el documental que me hizo y le hizo a Arde. Y también Carlos Aguilera, junto con Roberto Madrigal, ese último libro que tú leíste, la entrevista y todo eso, sobre Arde, yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Y también ese espíritu que tiene la nueva generación, que honestamente yo me siento más vinculado a esos jóvenes de ahora. Yo estaba desfasado en mi tiempo con mis compañeros de arte. Va a ser lindo morirme y ver que no era tan loco, que hay gente también que pensaba así, o que piensan así hoy, o que yo sufrí mucho porque fui considerado como un panfletoso. Hablaba de derechos y de respeto, y me hace feliz ver lo que está pasando. Por otro lado, quiero darle las gracias a Instar, que también ha hecho mucho, a esos amigos que me apoyan desde allá y que yo los apoyo desde aquí, que seguiremos apoyándonos. Es importante apoyarse, es importante amplificar cada gesto simbólico o escrito, cada poema, cada texto que cuestione, que amplifique, que diga, que exponga a esa dictadura. Hay que llamarle así, no podemos seguir jugando con que no lo es y que es diferente. Es una dictadura brutal y muy astuta. Y tenemos que ser más inteligentes y más astutos y más desenfadados, más inteligentes y creativos que ellos. Esa es la batalla. Le estoy muy agradecido a Tania también, a Camila, a Marta, que tanto ha hecho para que esto también sea posible, escondidita por ahí en una oficina, y a ti, yo no te conocía y me alegro mucho de poder hablar contigo. He leído tus textos. Tú tienes una serie en, no sé si Rialta o Hipermedia, sobre artistas que están en la diáspora. Es en Hipermedia. ¿En Hipermedia? ¿Ese es tuyo? Pero no es sobre artistas que están en la diáspora. Creo que no. ¿Cuál es? Bueno, yo leí un texto tuyo en un libro puede ser en un libro de Henry Eric. Es de Henry, sí. Ya, un texto grande, amplio, sí. Ya de ahí fue donde vi tu nombre. Sí, ahí con Henry. Sí, exactamente. Oye, me voy a quedar con esto que decías, que me parece importantísimo y que lo voy a rescatar, porque siempre nos concentramos como que en el proceso de criminalización de la oposición en Cuba, y ahorita tú decías esto de cómo tú te habías sentido, cómo te había afectado. Y un poco lo que estaba de fondo era esa idea de la locura, del desfase, ¿no? Incluso del tiempo, y eso me parece importante porque creo que no hablamos tanto de cómo se patologiza también la figura del opositor, de la opositora en Cuba, y de qué vive también esa persona, de cómo se le siembra la duda, incluso de cómo se cuestiona. Tú decías que tú te preguntaste durante 20 años si eras artista, si lo que habías hecho había servido, y creo que eso es importante también, pensar y irnos hacia cómo afecta, ¿no?, a la persona específicamente todo este proceso y todos esos mecanismos que hay de represión y de control sobre ellas y sobre ellas. Y que muchas veces como artista terminas trabajando para el sistema o para el aparato. Cuando subestimas a un artista, cuando lo desacreditas en público, estás haciendo el trabajo a ellos. Sí, el silencio siempre es cómplice. O sea, no, el silencio no es otra cosa que eso. Pues mucho gusto, la verdad. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado siguiendo en la transmisión de hoy, que nos han acompañado hasta el final, que han participado. Tienes muchísimos mensajes que si quieres luego los vas a revisar, no los voy a leer todos, de agradecimiento y de cariño para ti. Qué lindo, gracias. Pero muchísimas gracias a todas las personas. Un placer conocerte. Igualmente, Juan. Bye. Bye. Háblame, dime por qué
sucedieron esas cosas.